Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua, Gato de viernes, Gato de Húsares hoy de formato convencional, porque no hay constitución ni nada. En realidad hay todo, o sea, absolutamente todo lo que ha pasado esta semana, que estamos viendo físicamente, día tras día, cómo España se va descomponiendo. Es verdad que una muy buena parte de la población está o bien contenta o bien adormecida, con frecuencia las dos cosas, porque solo dormido puedes estar hoy contento, pero esto me recuerda un libro, creo que de Navarro Gisbert, sobre el día antes de la proclamación de la República, lo que había en la prensa española. Me parecía que no estaba pasando nada, porque sí estaba pasando. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Al final, lo que estamos viviendo, esta vez, por lo contrario, por la varaunda de informaciones y sobre todo de entretenimientos del nuevo opio del pueblo, ¿verdad?, para el sano pueblo español, está pasando como sin sentir. Pero todo lo que se ha visto esta semana realmente es la imagen de un país terminal. Tanto la entrega de Pamplona a Bildu, como el anuncio de la reunión Sánchez-Puigdemont, etc. No se podía caer tan bajo, pues ya lo creo que sí, y aún todavía podríamos caer más. Pero esto que está pasando, digamos, en el aspecto de la vida pública, al que desde luego no le voy a quitar ninguna importancia, y hoy hablaremos de ello, como toda la semana llevamos hablando, se combina además con otro proceso que es común al conjunto de Occidente y que contribuye a que nuestras naciones se vayan haciendo cada vez más deletéreas, que nuestras patrias dejen de existir, que se conviertan en otra cosa o simplemente que desaparezcan. Y este proceso tiene muchos aspectos. Uno de ellos, por supuesto, es la pérdida de poder, la pérdida de soberanía como se entiende tradicionalmente desde los romanos, no como algunos la quieren entender hoy en día, es decir, superanus, el que está por encima de. ¿Quién está por encima del pueblo? Ya sabemos que no, eso es una ficción amable. Pero hombre, puestos a que mande a alguien, por lo menos que tú puedas controlarlo, ¿no? Digo yo. Pero estamos exactamente en la opción contraria. Acaba de terminar la COP28, donde señores que no sabemos quiénes son, porque no son los que salen en las fotos, deciden nuestra política energética, es decir, lo que usted va a comer, lo que usted va a consumir, cómo usted va a vivir, por qué va a ser usted cada vez más pobre, porque más rico desde luego no va a serlo. Al mismo tiempo, tenemos los datos del Instituto Nacional de Estadística, calamitosos sobre natalidad y sobre población en España, que también son comunes, por cierto, al resto de Europa Occidental, aunque en nuestro caso mucho más agravados. Y es la progresiva sustitución, sí, hablemos de ello, porque es así, de la población autóctona por otra distinta. Otra distinta que viene sin integrarse. En el caso de España ya sabemos que tenemos una serie de salvoconducto que se llama hispanidad, pero es un salvoconducto relativo. Es un salvoconducto que permite integrar poblaciones hasta el momento en el que éstas no sientan la necesidad de integrarse. Claro, es el gran problema que ocurre ahora en buena parte de Europa, donde no tienen ese salvoconducto y lo que reciben es un aluvión formidable de población extranjera que, como es ya tan abundante, puede poner sus propias reglas, no necesita integrarse en la cultura del país. ¿El resultado cuál es? Ahora sale algún liberal de los que antes defendía la inmigración y dice, no, claro, si es que el problema no es la inmigración, es la integración. O sea, de verdad que listos somos. ¿Y tú qué te crees que decíamos nosotros cuando estábamos contra la inmigración? ¿Que nos molestaba el paso de fronteras? No, hombre, no, por Dios, pero si el problema precisamente es ese, que una sociedad se descompone, cuando la gente deja de saber por qué vive junta, aún más cuando la gente odia vivir junta y empieza a odiarse entre sí, entonces tienes una sociedad invivible. Francia, por ejemplo, o Suecia. Suecia, donde los socialdemócratas han decidido apostar por la reducción drástica hasta el cero de la inmigración, como en Dinamarca. Bueno, y esto que está pasando, el poder lo ve y dice, ante todo que no beneficia a la extrema derecha. Y entonces está el muro de Pedro. El muro de Pedrín está en todas partes. Está en Francia, está en Italia, es un muro bastante perforado, pero bueno, en Italia está todo roto desde el tiempo de los romanos, está en Alemania, pero ese muro cada vez es más de papel, porque al otro lado del muro, en el lado de los malos, cada vez estamos más, claro, porque están señalando cada vez a más gente como enemigos. ¿El resultado cuál es? Que uno termina viéndose fuera del muro. ¿Y por qué? Es una injusticia, amiguitos, que diría Calimero. Henos aquí. La extrema derecha crece sin parar. ¿Por qué? Porque cada vez hay más cosas que son de extrema derecha, según el poder, lógicamente. Bueno, todo este conjunto, ¿a dónde nos lleva? Pues nos lleva a decir que estamos ante la situación más preocupante, seguramente, del último medio siglo, pero también ante la más fascinante, porque nunca han estado más claras las líneas de
combate, permítame usted el término, aunque sea poco compatible con el pacifismo imperante. Y nosotros aquí, ¿qué somos? Húsares. Por eso, nuestra generala. Vamos a verlo. Y con este toque, que para quienes no habéis tenido la fortuna de servir con las armas a España, significa que tienes que salir corriendo a coger el fusil, nosotros vamos bueno, es una metáfora, ¿eh? Bueno, no empecemos, Pachi. Bueno, y con esto digo, vamos a ver el menú de la cantina de los húsares de hoy. Titulares. Bueno, Sánchez, hay que hablar de Sánchez. Entrega el destino de España al separatismo. Lo que nos importa no es tanto Pedro como lo demás. Y muy fundamentalmente España. Estamos en una situación, pues, oiga, pues al final seguramente era el desenlace inevitable de todo lo que hemos vivido desde 1976-7, ¿verdad? Pero algo habrá que decir, ¿no? Lo diremos. Del mismo modo que diremos lo que al parecer nadie quiere ver, que es que llega la gran sustitución. Menos españoles, más extranjeros. En las calles, no, pero por ejemplo en las aulas ya la proporción es impresionante. Y por supuesto, en las cifras de natalidad, claro. ¿Y esto hay que pararlo? Sí. Ya la mayor parte de la gente, hasta la izquierda sueca, sabe que sí. ¿Sabe por qué? Porque esta es la gran cuestión. Pues sí, hay que explicarlo. Y aquí lo vamos a explicar. Hay que explicarlo a pesar de que eso nos cueste, pero de aquí estamos acostumbrados, en fin, de esto ya tenemos mil, ¿verdad?, que nos llamen fachas. El miedo a la ultraderecha se ha convertido en el último refugio de un sistema en quiebra. Decía aquel gordito impresentable inglés Samuel Johnson que el patriotismo se había convertido en el último reducto de los canallas, decía canallas, golfos, bueno, bien. Bueno, es lo que pasa ahora con la amenaza de la ultraderecha. Se ha convertido en el último refugio de los, ¿cómo has dicho?, de esa gente. Y es lo que te dicen en cuanto alguien ve algo que, uy, pues mire, no. O sea, la realidad es que la propia realidad se está haciendo de ultraderecha. Mire usted por dónde. En materia histórica tenemos a Luis Gorrotxategi. A ver, polémica enorme entre Gorrotxategi, ciertamente un poco crónica, entre Gorrotxategi y Parker con la cuestión de la contraarmada. Vamos a ver. O sea, usted sabe la historia de la Armada Invencible, ¿no? Porque nos la han cantado siempre en el cole para ver lo tonto que somos los españoles. Y luego Felipe II que dice, no, manda mis barcos a luchar contra los elementos, cosa que por cierto no dijo jamás. Lo que se cuenta poquísimas veces es que luego los ingleses, convencidos de que estábamos desmantelados, mandan una expedición que fue una auténtica catástrofe, la famosa contraarmada. ¿Se acuerda usted de María Pita, la señora aquella que sale con el rollo de amasar en las murallas de La Coruña contra los ingleses? Bueno, eso ocurrió durante este episodio y Luis Gorrotxategi ha rescatado todo el episodio completo y ha contado las dimensiones reales de la catástrofe británica en aquella expedición, que fue, para no creérselo, lo veremos. Y atentos a la gran novedad científica de la semana, que ha sido el informe de la Real Sociedad Británica, que ha pinchado el globo del cambio climático por completo. ¿Por qué? Bueno, en realidad porque ha dicho algo que todo el mundo sabía desde hace decenios, pero que hasta hace muy poco estaba prohibido decirlo. Y es que lo que uno constata en el estudio del clima es que normalmente no es que el aumento de CO2 haga subir la temperatura, sino lo que ha pasado toda la vida de Dios es más bien al revés. Bueno, claro, ¿esto qué significa? Pues que todas las políticas energéticas que se están adoptando ahora, desde luego, no tienen un fundamento racional y lógico en la cuestión del dióxido de carbono. ¿Ha dicho alguien algo? No, esto también será conspiracionismo. Bueno, esto y alguna cosa más que saldrá a lo largo de la noche con don Pedro Fernández Barbadillo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues hombre, un poco contento porque la realidad nos está dando la razón. Un poco contento. Un poquitín. Pues sí, porque es que la realidad nos está dando la razón a los que llevábamos diciendo estas cosas desde hace 20 años. Eso te pone contento. Y digo, y el poco es porque, chico, es que 20 años perdidos, que no es nada. 20 años como la novela de Dumas.
20 años después. Como decía el otro, 20 años con Mario. Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Esteban, ¿cómo estás? Yo, en cambio, no estoy un poco contento, porque después de leer que la población extranjera en España crece 36 veces más que la nativa, pues digo, es que ya da igual que gane un gobierno completamente anti-inmigracionista y en toda Europa y cierre a cal y canto, da igual, ya da igual, están ya dentro y crecen muchísimo más deprisa que lo que podríamos llamar el elemento nativo. O sea, con lo cual, da igual. Da igual, somos los últimos de Filipinas, que se podía llamar así también la tertulia. O... Los últimos, ya hubo una, ¿no? Sí, hace muchísimos años en la radio. Hombre, celebérrima además, los últimos de Filipinas, con Kiko Méndez Monasterio. Efectivamente. Fundamentalmente. Y si usted, alguien habrá hecho un podcast de eso, ¿no? ¿No estará en internet? No sé, había hace poco un tuitero que siempre le pedía a Kiko si volvía claro. con la... Si no, ya buscaremos ya la forma de rehabilitarla porque estaba francamente bien. Bueno, vamos a empezar por el principio. Usted sabe, yo no estoy ni un poco contento ni desesperado como Carlos. Yo estoy contento, objetivamente, porque a mí es que ¿Te animas? A mí la batalla me anima. ¿Qué se le va a hacer? Como esos usuarios que tenemos aquí a las espaldas de nuestro maestro y amigo Augusto Ferrer Dalmau. Bueno, la semana semana políticamente negra, con una gran ventaja, una gran virtud. Todo está clarísimo ya. Todo está clarísimo. Sí. Está clarísimo, por ejemplo, vamos a recordarlo, la sumisión plena, en realidad recíproca, del socialismo al separatismo catalán y del separatismo catalán al socialismo, que fue la visita de Pedro Augusto a Estrasburgo, al Parlamento Europeo. Fue así. Un debate muy bronco y con ladridos de perro de fondo ha marcado hoy la sesión en el Parlamento Europeo, que ha sido también el escenario del primer cara a cara entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El presidente ha ido a Estrasburgo para hacer balance de la presidencia europea, pero finalmente en el centro de la sesión ha estado el debate sobre la ley de amnistía. Desde el Partido Popular Europeo, Manfred Weber ha lanzado desde su escaño duros reproches a Sánchez por mentir sobre la amnistía. Incluso ha amenazado a Pedro Sánchez con una comisión de investigación si éste apoya el lawfare. El presidente Sánchez se ha levantado de su escaño y ha salido del Parlamento dejando a Weber con la palabra en la boca. Una sesión en la que Sánchez también se ha visto la cara con Carles Puigdemont. Al prófugo le ha bastado un minuto para acusar a Sánchez de no haber impulsado el uso del catalán en la UE y ha augurado consecuencias no agradables. Nuestra libertad de expresión en esta Cámara vale menos que la suya. Presidente Sánchez, las oportunidades hay que aprovecharlas cuando ocurren. Si se dejan pasar de largo por miedo o por incapacidad, las consecuencias nunca son agradables. Cabe destacar que mientras Puigdemont hablaba, los eurodiputados de Ciudadanos se han girado de espaldas. El tono bronco ha ido subiendo cada vez más a medida que los eurodiputados españoles iban tomando la palabra. La portavoz del PP, Dolors Montserrat, y el de Vox, Jorge Buxadé, han cargado duramente contra Sánchez. Le acusan de narcisista, manipulador y de no tener escrúpulos. Generaciones de españoles estudiarán en los libros de historia su comportamiento narcisista, manipulador, sin empatía y sin escrúpulos morales. España dice no a una amnistía, a un golpe a la democracia y a gravísimos delitos de terrorismo y corrupción. Pero qué equivocados están usted y su socio, el prófugo Puigdemont. España no se rinde, de España no se ríe nadie. Y en medio del tenso debate y de asuntos como la ley de amnistía, ha sido un asistente inesperado el que ha sorprendido a los eurodiputados. Ladridos de perro tras la intervención de Ursula von der Leyen se han escuchado por todo el hemiciclo, desatando así el murmullo y las risas de los eurodiputados. Y nadie supo de quién era el perro, porque si fuera un pony sabríamos que era de Úrsula, pero no estaba allí. Como usted sabe, la salida, lo contábamos ayer, de Pedro de Estrasburgo fue con Manfred Weber, que es el jefe del Grupo Popular, era nada menos, en la Eurocámara, la democracia cristiana alemana que no pinta nada en Europa, como todo el mundo sabe, hablando y riñéndole, y el Pedro, que le da la espalda, se levanta y se va. Las declaraciones del día siguiente, ayer creo que fue, de Manfred Weber, era que Pedro puede olvidarse de cualquier aspiración en Europa. Tal cual, claro. En fin, bueno, pero es que él es así. O sea, él allí no había ido a hablar a los eurodiputados. Había ido a que sus periodistas de cámara le cogieran los titulares para repartirlos por aquí para Jorge Javier Vázquez y toda esa gente, ¿no? Bueno,
Todo eso ocurría al mismo tiempo que en Pamplona el Partido Socialista le entregaba la alcaldía a Bildu. Tuvimos aquí a José Javier Esparza, mi homónimo, y al que desde aquí mandamos un abrazo, contándonos lo que había pasado. Breve resumen del suceso. Pamplona tendrá alcalde de H. Bildu. Los herederos de ETA y los socialistas navarros han alcanzado un acuerdo para presentar una moción de censura en el ayuntamiento con el fin de desbancar a la alcaldesa Cristina Ibarrola de UPN. La moción de censura, apoyada también por Geroa Bai y Contigo Zurekin, dará la alcaldía al portavoz de H. Bildu, Joseba Sirón, que ya ocupó la alcaldía entre 2015 y 2019. El PP lo califica de pacto encapuchado. Vamos conociendo la catadura moral de este partido y el precio que ha pagado el presidente del gobierno para volver a ser presidente del gobierno. No solamente es la amnistía. Sí, ya digo que lo próximo es el Nobel de la Paz, a Bildu. Y lo que más lamento es que no serían nada ni nadie si no fuera porque el PSOE les entrega todo a cambio de nada para estar ahí en el poder. EH Bildu fue una de las formaciones que apoyó la reciente investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, aunque las condiciones del partido para lograr este apoyo no se han hecho públicas. Esta podría ser una de ellas. La propia damnificada, la alcaldesa Cristina Ibarrola, asegura que la moción de censura es el pago del PSOE a Bildu. El Partido Socialista de Navarra ha vendido Pamplona de forma miserable. Pamplona es el pago del impuesto revolucionario del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu. Nos van a echar con un sucio pacto. La sorpresa del día la ha dado sin lugar a dudas el socialista Javier Lambán, que ha rechazado rotundamente el pacto y ha lamentado que los herederos de ETA vayan a hacerse con la alcaldía de Pamplona. El PNV y los socialistas ven lógica la moción de censura y aseguran que está más que justificada. Mientras, Óscar Puente, el nuevo y polémico ministro de Transportes y el único que se ha manifestado al respecto en el Congreso, ha calificado a Bildu como un partido progresista democrático. Que no tengo ningún problema, ninguno, en que un partido progresista democrático de este país se haga con una alcaldía de una capital de provincia de España. Será el próximo 28 de diciembre cuando se produzca la votación, día en el que previsiblemente Pamplona volverá a tener alcalde de H. Bildu sin condena del terrorismo. Bueno, y así estamos. Así estamos. Esto ocurrió. Lo del PS el Partido Socialista entrega Pamplona a Bildu, ocurrió apenas 12 horas después de que el Partido Popular pactara con el PSOE el reparto de las comisiones mixtas Congreso-Senado. Así que, y ha pasado unos meses después de que el Partido Popular entregara la alcaldía de Vitoria al PSOE para que no gobernara Bildu. Así que yo imagino que esa mañana, cuando Feijóo se haya mirado al espejo, habrá visto a alguien que habrá pensado, mejor que este no sea yo. Porque es que no la puedes cagar más, hijo, ¿qué quieres que te diga? En fin. Bueno, vale, ya andando. Hemos juntado los dos temas porque en realidad lo importante es la atmósfera general, claro. Bueno, voy a dar una exclusiva y es que el año que viene, antes del verano, vamos a ver a toda la tertulianada sanchista monclovita explicándonos, preparándonos pues, para el próximo referéndum de autodeterminación que va a haber en Cataluña, que lo van a vestir. Esa va a ser la sorpresa, cómo nos lo van a presentar y con motivo de qué van a poner esa urna. Pero es que se está cumpliendo todo lo pactado por Sánchez con los separatistas desde el principio, absolutamente todo. Esta semana también ha dicho la ministra Montero que es mentira que se vayan a transferir el 100% de los impuestos a la Generalitat catalana. Bueno, eso aparece en el acuerdo que han firmado. Y lo veremos. Veremos que la Generalitat catalana, que no sabe gestionar el dinero, que lo malgasta. O sea, hasta el punto de este episodio tan tremendo del señor de 90 y tantos años que tenía que empujar él la silla de ruedas en la que iba su mujer enferma de Alzheimer en un pueblo catalán de noche con 2 grados porque no había ambulancia. Eso les importa un pepino. Sin embargo, Sánchez les va a dar todavía más dinero porque todo vale con tal de que este señor sea presidente de gobierno. Y lo peor es que hay 7 millones y pico de españoles a los que esto les da absolutamente igual. Lo que haga Sánchez con todos los demás. Mientras no gobierne la derecha, todo vale. Lo que decía antes José Javier de que él estaba contento porque le gustaba la lucha.
A mí me da cierta pereza, todo hay que decirlo, sobre todo una lucha tan desigual. Pero sí hay... Qué poca nostalgia de Viriato. Ninguna. Es que Viriato acabó muy mal, ¿eh? Ninguna. No, y además no creo que la de Viriato fuera una lucha completamente desesperada, en absoluto. O sea, si no hubiera mediado traición. Pero lo que yo sí estoy contento, la parte en la que sí estoy contento es que estamos en la época de la gran clarificación, que también lo mencionabas tú antes. Es decir, nos dan por saco, pero ya lo hacen de una manera absolutamente abierta. Ya nadie puede escudarse en la ignorancia. Es imposible. Ahora todo es tal cual. Es descarado, es desvergonzado, es a calzón quitado. Todo el mundo puede ver. Es más, el propio Sánchez ya no disimula, ya no es como antes y tal, poniéndose engolado para el bien de España y tal. No. Él reconoce en varias intervenciones, no, si es que no pensamos hacer esto. Nos encontramos que necesitábamos 7 votos y entonces, y efectivamente, como habéis dicho también vosotros, hay una parte importante de España que le parece bien. Es decir, que está en contra de la ley de amnistía, pero que le parece bien que se apruebe si es la única manera de evitar que gobierne la derecha. Ya, lo que se ha visto en los últimos años en Europa, y eso lo veremos enseguida, es que esa política de decir que yo sé que me odiáis, Macron, por ejemplo, sé que me odiáis, sé que me detestáis, sé que me colgaríais por los pies, por utilizar una frase propiamente gabaza. Que además en Francia es cierta costumbre. Exacto, aquí los tiramos al pilón, somos mucho más civilizados, pero bueno, sin embargo, la alternativa es que gane Marine Le Pen. Por tanto, seguid votándome, que le funcionó la última, por poco, pero le funcionó. Le funcionó muy fundamentalmente porque el votante de derecha centrada, no sé qué y tal, el miedo, ¿verdad? Ya no le funciona, lo vamos a ver después. ¿Y aquí puede ocurrir también? Pues no lo sé. Pero en todo caso, la clarificación sí que es importante. Ahora, en realidad, digamos que desde el punto de vista histórico, para entendernos, ¿no? La cuestión es saber si todo esto es sobrevenido porque Pedro Sánchez lo necesitaba o si realmente su concepto, por así decir, de España, del Estado y tal, en fin, es este, ¿no? Y digamos que las circunstancias lo que han hecho ha sido acelerar algo que ellos habrían preferido hacer de una forma mucho más europea. Yo creo que se acelera. Creo que la única parte sincera de Pedro Sánchez es cuando ha dicho que, bueno, que le ha venido así. Estoy seguro de que si tuviera esos 7 votos, exactamente esto no lo hubiera hecho ahora. No digo que efectivamente más adelante lo hubiera hecho porque es lo que es de progreso y porque tiene amos. Es una cosa muy, muy descarada. Quiero decir, al final, yo creo que conviene, yo creo que es significativo pensar en quién fue la primera persona que llevó a la Moncloa, con la que se reunió en la Moncloa en su primer mandato, que fue George Soros. Es decir, tú te reúnes con un magnate financiero extranjero como tal, y estás diciendo todo lo que podíamos querer que dijeras, ¿no? Es decir, que, no sé, yo en ese sentido no creo que sea una persona que está actuando ya muy oculto o que haya mucho teatrillo, todo ese teatrillo que podías ver en la Restauración o que en general se ha solido mantener en Europa, las formas y tal, ya no importan, ya te dicen a la cara, como cuando dijo lo de ¿y de quién depende la Fiscalía? Que es algo absolutamente obsceno. ¿Cómo se puede ser tan chulo? Es decir, obsceno, es decir, voy a hacer lo que quiera porque depende de mí. No es un representante de la justicia, que es el Estado. No. Te voy a decir claramente, es mi empleado. Ya está. Bueno, el caso de Miguel Ángel Oliver como director de la agencia es un perfecto EFE. Ejemplo, sí. O sea, a Sánchez le gustaría nombrarse a él, director de la agencia EFE, director del INI, director del CIS. Hombre, no puede. Autor de sus libros. También. No, es que pronto será autor del Quijote. Para las siguientes generaciones, pues estudiará. Sí. Y entonces pues tiene que ir nombrando pues a unos cuantos vasallos, sicarios, gente que le dirá a todo que sí para estos puestos. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Carlos. O sea, el PSOE, no Sánchez, no, el PSOE está en esto, en convertir España como poco en una federación de varios estaditos en los que pues estará Cataluña y que permitirá que los demás
sobrevivamos, tal, le paguemos el sueldo. O sea, yo creo eso, digamos, de forma inmediata. Pero de forma inmediata, yo lo que creo es que son un grupo absolutamente desideologizado. Yo, sinceramente, lo creo. El grupo duro, los que mandan. No, evidentemente, los militantes están muy ideologizados. Y la idea es darse cuenta de esto se acaba, ¿vale? Cada vez hay menos cera, ¿vale? Y hay que ponerse con los de arriba porque esto va a hacer daño. O sea, la gente aquí lo va a pasar mal. Entonces yo quiero estar arriba, yo no quiero que me pase, ¿vale? Van a venir los cocodrilos, yo quiero echar gente a los cocodrilos, porque tal. Es decir, a nivel internacional. Entonces, la manera es obedecer. Y obedecer, ser implacable. O sea, me cargo mi país, me da igual. Preferiría no hacerlo, pero me da igual. Pero lo voy a hacer porque quiero estar entre los que ganen. ¿Tú crees porque nosotros lo van a pasar muy mal, lo vamos a pasar muy mal. Carlos, ¿tú crees que hay tantos puestos en la ONU como para enchufar a más moratinos y más pajines? No somos la ONU, es Endesa, es lo que sea, es estar entre la administración cipaya. Bueno, el letrado mayor del Congreso de los Diputados. Sí, es comer, tener la bolsita para comer. Bueno, a ver. Veremos qué pasa, pero esto está pasando y seguiremos contándolo, en fin. Ahora vamos a la publicidad y mientras tanto el PP que vaya pensando qué quiere hacer con un sí. O sea, ¿con qué P de las dos se queda? Vámonos a la publicidad. A la vuelta vamos a recordar el episodio de la contraarmada. El gran intento de invasión inglés en España después de aquello de la grande y felicísima armada, o sea, ser armada invencible, y que resultó una auténtica catástrofe para los ingleses, pero bueno, con muchas más bajas que lo nuestro. Nos lo contará Luis Gorrochategui. Hasta ahora mismo. Estamos de vuelta, gato de viernes, gato de húsares, a nuestras espaldas, en la videopared. Los húsares de nuestro compañero, maestro, amigo, padrino Augusto Ferrer Dalmau, sobre la mesa el húsar de nuestra madrina Paz. Y atención que hay novedad largamente anunciada, porque nos han mandado un húsar con el argumento de que se parece extraordinariamente a Carlos Esteban. Mira, lo voy a dejar aquí para que la cámara se pueda acercar. ¿Quién ha sido? Pues la madrina, o sea, la madrina que a Carlos Esteban le tiene mucho cariño y ha dicho, para Carlos Esteban, este húsar, aquí está, el húsar que se parece a Carlos Esteban. Al lado el corsario de José Félix se va quedando solo, pero bueno, oiga, mire, la vida de un pirata siempre, toma, mira, Carlos, échale un ojo. Tiene bastante más pelo que tú, todo se ha dicho, pero bueno. Sí, vea, cualquiera. Bueno, vamos con lo que íbamos, y hay un episodio... Dios mío. Hay un episodio, muchísimas gracias, Paz, por el nuevo componente del... Aquí, le falta un barco al corsario. El barco lo va a traer Luis Gorrochategui dentro de un momento. Vamos a ver, a usted le habrán contado 1000 veces, con toda seguridad, lo de la Armada Invencible. Bueno, rectifico. A usted, si tiene más de 40 años, le habrán contado 1000 veces lo de la Armada Invencible, ¿verdad? Es decir, Felipe II, ebrio de oscurantismo y ambición para imponer por todas partes la Inquisición y a los ingleses, ese pueblo tolerante y pacífico, convertirlo en esclavos de la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? Le manda unos barcos y algo hace, no sé, el espíritu de la libertad. Que los barcos españoles naufraguen, aquello es un desastre, y lo único que comenta Felipe II cuando se entera es: yo no mando a mis barcos a luchar contra los elementos. Es mentira todo de este relato, todo, absolutamente todo. Y si usted le han contado eso, no creo que le hayan contado lo que pasó después. Lo que pasó después es que los ingleses, viendo que efectivamente había habido un desastre naval importante de las tropas españolas, dicen: esta es la nuestra, vamos a atacarlos en los puertos, que separamos a Portugal de España, porque en aquel momento estaban bajo la misma corona, y a estos les metemos un rejón importante. Y mandan una enorme armada, la contraarmada, al mando de Sir Francis Drake. Y fue la mayor calamidad histórica del ejército británico hasta Vernon y Cartagena de Indias, por lo menos, si no más. Bueno, ¿quién ha sacado un libro sobre este episodio? El de la contraarmada, Luis Gorrochategui. ¿Dónde ha ido Luis Gorrochategui a contarlo? A este programa como Dios manda. Luis, buenas noches. Buenas noches, José Javier. Y tu libro ahí lo tenemos encima de la mesa, 6ª edición ya, enhorabuena, está francamente bien. Sí. Editado en Crítica.
Sí, sí, la verdad es que estoy encantado. Va penetrando el episodio este de la contraarmada en la memoria colectiva de España, aunque difícil es, porque tenemos prácticamente todo en contra. No es fácil, pero sin embargo la verdad se abre camino y a los españoles nos gusta conocer nuestra historia. En ese sentido estoy bastante satisfecho, aunque todo hay que decirlo, el primer documental que se ha hecho sobre la contraarmada nos lo ha hecho la BBC, maravilloso documental, por cierto. Perdona, ¿ganan ellos en este documental? ¿Ganan los ingleses? Pues la primera versión, la versión original, es una victoria aplastante española. Después hay dos versiones más, de esto lo voy a tratar en el próximo libro, que se va intentando suavizar la derrota española. Vuelve a aparecer Felipe II enfocado desde abajo con sus barbas grasientas y están digiriéndolo. Pero en todo caso, esa digestión no va a hacer que cambie completamente el relato, porque el empirismo está ahí, no pueden ya ahora liarse la manta a la cabeza y hacer como si en España no supiésemos lo que pasó. Vamos al meollo de la cuestión, porque la cuestión es, episodio de Armada Invencible, de lo que se trataba era de programar un traslado masivo de tropas de infantería a las costas británicas. No puede ser por diferentes razones, y una de ellas, en fin, se ha contado muchas veces, las meteorológicas. Aquello termina siendo, la verdad, un desastre, porque no hay forma de desembarcar, los barcos se tienen que marchar, algunos tienen que dar la vuelta entera a las islas británicas, y los ingleses dicen, esta es la nuestra porque esta gente ha quedado destrozada. Y entonces conciben un siniestro plan. Sí, el siniestro plan de aprovechar esos meses en los que España ha quedado huérfana de presencia en el Atlántico debido a que los barcos volvieron, José Javier, de los 20 galeones. Pero eso espérate a contarlo después, porque eso ellos no lo sabían. De hecho, si no me equivoco, cuando llegan a Santander, de repente encuentran un montón de galeones que consideraban hundidos y que estaban siendo reparados allí. Es decir, que los ingleses de entrada, digamos que sobrevaloran las pérdidas españolas en aquel episodio. Sí, en realidad lo que supieron los ingleses de la época y lo que sabemos ahora es muy distinto. Isabel lanza este ataque contra Santander para acabar con la flota en reparación y, bueno, el ataque no se atreven a ir a Santander, se van contra La Coruña para destruir la ciudad en la que había zarpado la Gran Armada y que es una ciudad pequeña, desprevenida. Fracasan en La Coruña. Aparece María Pita, ¿no? Aparece María Pita. ¿Cuánta gente preparan los ingleses para esta operación? Porque era muchísima gente. Zarpan de Plymouth 27.667 hombres. 27.600 tíos. Sí, si no se sumaron más en las últimas 2 semanas, porque este recuento empírico inglés es de 2 semanas previo a que zarpase el 29 de... Uno que había allí me contó que muchos flamencos, por cierto, gente que habían ido reclutando así de leva y tal. Sí, había flamencos, había ingleses, sobre todo lo que había era ingleses, y se van contra La Coruña. Ahí tenemos la gran epopeya de María Pita, ahí les ponemos la zancadilla y se esnafran de un modo absolutamente escandaloso en Lisboa, hasta el punto que de los 27.667 se presentan a la paga 3.722. Caray. Hijo, me ha encantado lo de se esnafran. Esto nos vamos a quedar. No sé si es castellano eso. Pues luego, ¿de dónde será gallego? Está muy bien. Escuché una cosa. Vamos a ver. El plan, en principio, está bien concebido. Es decir, vayamos a los puertos, lo que les queda se lo fundimos. El plan, dicen que políticamente el gran plan era Portugal, claro, entonces habían acabado por completo, o habrían mermado muy seriamente la hegemonía española en el Atlántico. A Coruña llegan en realidad por accidente, porque el objetivo no era La Coruña. Sí, el objetivo era Santander. Lo que pasa es que era una flota pirática en el fondo. Solamente tenía 5 barcos de la Reina de los 180. Quería llegar yo. Los armadores, que solamente se han aprestado en la búsqueda del botín del saqueo de Lisboa, no quieren ir a Santander, se niegan a ir a Santander, y la contraarmada, increíblemente, se salta a las órdenes reales y no va a Santander. Pero tampoco se atreven a ir a Lisboa directamente, porque es saltarse demasiado fragantemente las órdenes, y entonces tienen que hacer una parada en La Coruña. Deciden hacer una parada en La Coruña. Que toda esa muchedumbre reclutada por Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, como decían entonces, virgen por delante y mártir por detrás, como decían en la época. Pues lo decían en la época, perdóneme, esto es ilustración documental, no he querido ofender a nadie. Bueno, hay gente que va por... es chusma de leva, que va por el botín.
Bueno, hay un núcleo de soldados profesionales y después es la misma, son los mismos hombres que ya se habían defendido contra la Gran Armada. En ese episodio, por cierto, mientras se producen los naufragios de la Gran Armada, un mismo número de hombres muere hacinado en los barcos ingleses de tifus, eso hay que saberlo, en el 88, y se alista pues todo el mundo que puede. Hay un núcleo fuerte de soldados profesionales y después pues soldadesca. Cuando llegan a La Coruña se encuentran con una resistencia popular, porque realmente es popular, inusitada. Sí. Y es cuando se acobardan, seguramente porque no lo esperaban, claro. Sí, que es un hecho, es una epopeya rarísima. La presencia de La Coruña es un milagro, es solamente explicable porque entran en el momento crucial de la batalla, entran en combate las mujeres en masa, tapan como si fuese silicona, tapan la brecha que habían abierto los ingleses, cogen todas las piedras, estaba todo el intramuros lleno de piedras y descalabran. Imagínate una señora cabreada que te tira un adoquín desde 7 metros. Que con 1 metro ya me acojono. Pues fueron miles. Fueron 1.500 mujeres las que entraron en combate, muchas murieron, pero según documentos ingleses descalabraron a pedradas a los soldados y a los caballeros británicos, obligándolos a cejar en el asedio de La Coruña. También sobrevive el castillo de San Antón y se van a Lisboa ya desmoralizados y allí fueron aplastados. Y ahí matan al hermano, ¿no?, de Sir Francis Drake. En realidad lo hieren, Edgar Norris lo hieren. No muere. Es herido en la batalla del Puente del Burgo. Sí. Aquí es donde aparece María Pita en este episodio famoso, ¿verdad? Sí. La carnicera, sí. En este episodio de la muralla de La Coruña, sobre el cual, como es más conocido, no me querría demorar mucho. Más bien sobre la merma súbita de tropas que tienen los ingleses en ese momento, porque me imagino que efectivamente allí morirían muchos desprevenidos, pero otros muchos que a lo que iban era al saqueo, dirían, yo de aquí me marcho. Sí. Y cogerían su barco y se marcharían para casa otra vez. Bueno, no podían largarse, aunque hubo alguna deserción, no podían largarse porque estaban bajo la disciplina de la flota, pero las pérdidas que tuvieron en La Coruña fueron cuantiosísimas, no menos de 4.000 hombres entre muertos y heridos, y sobre todo fueron rechazados de una pequeña ciudad de 4.000 habitantes y ya no se atreven a ir a una enorme ciudad de 100.000 habitantes, que era Lisboa. Mientras tanto, en Portugal había habido una intensísima intriga diplomática para conseguir que la nobleza portuguesa apoyara al prior de Crato frente a Felipe II como soberano de Portugal. Recordemos que Felipe era hijo de Isabel de Portugal y por tanto había heredado la corona portuguesa también. Y lo que se encuentran cuando llegan allí es que realmente no había nadie interesado en que Felipe dejara de ser rey de Portugal. No, nadie, porque en realidad los ingleses ya se habían ganado en el mundo católico una fama espantosa debido a sus actos piráticos. Y aunque el prior de Crato, el primo de Felipe II, que quiere usurpar el trono de Portugal, quiere entrar en Lisboa el 1 de junio, el día del Corpus, para darle un barniz católico al asunto, viene con herejes, los portugueses lo saben, huyen despavoridos y así va a acabar la contraarmada, con una catástrofe absoluta. Bueno, que quedaba lo peor, ¿no? Quiero decir, Drake llega, en Santander le sale mal, en La Coruña es una catástrofe, llega a Portugal y no puede cobrarse la pieza y tiene que volver. Y entonces se empieza a enfermar la gente. Sí, pero primero son batidos por las galeras de Alonso de Bazán, por las baleras de Martín de Padilla. Cuenta. En Lisboa, muchos barcos son deteriorados, entre 9 y 11 barcos los pierden. Esto ni un año después de la Invencible. Sí. Y intentan volver como pueden hacia arriba, pero perseguidos por las galeras, y además de eso en unas condiciones muy lamentables, porque no tienen comida, porque les hemos hecho tierra quemada, que no hizo falta porque los portugueses no estaban por la labor. Entonces llegan un momento de una situación extrema de escorbuto, hambre. Drake no quiere darle de comer sino a los pocos marineros que quedan, y al final mueren en masa los hombres embarcados, hasta el punto que un dramático tira afloja ahí entre los barcos para tener el mínimo número de hombres para la gobernabilidad de los navíos. Y al final muchos barcos se pierden. De los 180 más los sueltos, vuelven a Inglaterra 102. De muchos barcos no hemos vuelto a tener noticias. Según un relato español, en Vivero, en el norte de Galicia, en la costa lucense,
hubo un reagrupamiento de dotaciones y hundimiento de barcos, es posible. Los barcos pequeños prácticamente no volvieron a Inglaterra. La catástrofe es la mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra. Estamos hablando de casi 28.000, vuelven 4.000, ponle 5.000 contando caballeros. Hume, un gran historiador inglés que se dedicó al tema, pues puede elevar la cifra de supervivientes hasta 5.000. Pero imagínate, la catástrofe es tan absoluta que Inglaterra pasa a la defensiva, ya no va a haber iniciativas de este calibre y la paz que se firma a principios del siglo XVII, la paz de 1604, es una paz absolutamente favorable a España. Todo lo que quería Felipe II se cumple. Felipe II fue a la guerra para que se acaben los ataques piráticos. Los ataques piráticos se interrumpieron. Walter Raleigh, en 1618, lanzó un ataque pirático contra España. Y gracias al mejor embajador que hemos tenido en Londres en toda la historia, el conde de Gondomar, Sarmiento, fue detenido y ahorcado. Y decapitado, sí. Y fue decapitado Raleigh en el 18, para que quede claro que en esa guerra España marca los límites en los que se envolverían los siguientes siglos, marca los límites en los que se envolvería la expansión, la consolidación, el crecimiento de España. Sí. Este episodio cambia la historia de Europa. Y esto en los libros de historia para niños y universitarios en Inglaterra no se habla mucho. Pero en Inglaterra, ni en España. En Inglaterra bueno, y en España ya sabemos que somos de... Sí, somos de Cilicio, y en Inglaterra, según reconoce y explico con detalle en el libro, Ben Valls, el presidente de la Asociación Británica de Estudios Secundarios, dice que los profesores de historia ingleses no conocen la contraarmada. Ha sido ocultada hasta tal punto que a día de hoy ya no hay que ocultarla. Sencillamente se pasa por alto. Como entonces, la oreja de Jenkins, ¿no? También todas esas cosas que se pasan. No, bueno, en Francia nadie sabe San Quintín. Nadie conoce. Cuando yo que tengo muchos amigos franceses y no sé qué, publiqué el San Quintín de las Memorias Apócrifas de Julián Romero y tal, que por otra parte trató muy bien a los franceses, que lo merecen, porque había gente muy valiente en aquella batalla. No tenía ni la menor idea de que esto hubiera ocurrido aquí. Cuando visitaban el Escorial tampoco sabían por qué tenía esa forma ni nada. Bueno, eso es diferente. Te hablo de gente además que conocía bien la historia de España, que había venido al Escorial, efectivamente, que no era particularmente hispanófoba en absoluto, ¿no? Pero que no tenían ni la menor idea de que hubiera habido esa batalla, que por otra parte dejó París al alcance de Carlos I. Y en San Quintín San Quintín de hoy no hay plaquita porque o algo. El San Quintín de hoy es en realidad un pueblo reconstruido sobre el San Quintín destruido en la Primera Guerra Mundial, que quedó absolutamente barrido. O sea, claro, no queda nada. De hecho, incluso, el libro es el de Luis, no el mío, pero bueno, de hecho, incluso la reconstrucción topográfica de la batalla hoy es difícil por la alteración del terreno. En fin. Pero bueno, vamos a volver a donde estamos, porque lo importante de este episodio es que no es un episodio aislado. Es que realmente marca completamente, decide completamente lo que va a ser la política de ese momento, porque estamos hablando de un momento en el que la situación de España en Flandes es enormemente apurada. Y la convergencia de los príncipes protestantes alemanes, de la burguesía flamenca calvinista y de la corona inglesa, que está decidida a molestar hasta donde pueda a España, y Francia no es particularmente amiga en ese momento, había creado una situación muy complicada. Sí, España está en una situación muy peliaguda en ese 1589, enormemente peligrosa. Y salimos absolutamente reforzados y hasta el siglo XIX, que por otras intrigas británicas conseguirán derrumbar el imperio utilizando a los propios españoles. Pero es muy interesante la recepción de este episodio, tanto en el mundo anglófono como en el mundo hispano, porque se va abriendo camino poco a poco. Hay unas inercias que no puedan aceptar la contraarmada, pero que poco a poco van cayendo. Oye, cuéntame la bronca con Parker. A Geoffrey Parker, que es un natural que todos hemos leído por otra parte, que es un clásico cuando empiezas a iniciarte en el mundo de la España imperial. Tiene libros de Felipe II, bien conocidos, no es un hispanista hostil. Sin embargo, en este asunto te las has tenido. Sí, porque no, ninguna bronca con Geoffrey Parker, pero sí ha habido una puesta en valor de cosmovisiones distintas.
Bueno, sí, Geoffrey Parker, Colin Martin, con su obra Gran Armada, pues empujaron un poquito nuestros conocimientos históricos, pero al llegar ahora a estos extremos, que realmente se da la vuelta a la tortilla y se pone en valor una visión general de la contienda completamente distinta, pues no han sido capaces. El desastre inglés de la contraarmada fue muy superior al desastre español de la Grande y Felicísima. Sí, pero Geoffrey Parker en su última versión de su libro Gran Armada dice que la contraarmada no perdió ningún solo barco. Eso precisamente ha generado algún artículo o algunos artículos míos explicando al detalle dónde y qué barco se perdió y en cada lugar. Da la impresión de que hay una inercia que le cuesta trabajo moverse. Yo creo que las nuevas generaciones de historiadores británicos en marcha, estas sí que van a poner en valor esto. De hecho, las reseñas en las principales revistas de impacto de pares en el mundo anglófono, porque este libro se publicó en inglés en el 18, sí que le han dado la razón al libro, sí que han mostrado su agradecimiento ante la entrega de nuevos datos, y esta juventud sí que podrá cambiar la imagen tradicional. Quizá a la gente mayor descabalgarse de esa manera del caballo a tan tarde, pues es más difícil. Pero en todo caso está habiendo una recepción en el mundo anglófono absolutamente inevitable y espectacular de la contraarmada, y en el mundo hispánico, a nivel popular, poco a poco vamos abriéndonos camino. Y a nivel institucional, pues estamos bastante atrasados. Pero la Armada, sin embargo, hay que decir que está, la Armada española, hay que decir que la Armada está ayudando. La Armada sí, la Armada la primera. Ya sabe usted que ahora no se puede decir Armada española, porque los marinos, que son muy suyos, dicen que eso es un pleonasmo, porque Armada no hay más que la española, que es que son así. ¿Qué quiere usted que le diga? O sea, yo soy de caballería, a mí me resulta incomprensible esa mentalidad, pero ellos son así, pero todo, la Armada. La Armada es la Marina española. Bueno, es verdad que están haciendo un trabajo cultural francamente interesante. Maravilloso, maravilloso. Eso hay que elogiárselo mucho. La Armada siempre maravillosa, siempre ahí, siempre maravillosa, siempre en su lugar, siempre disponible. Y precisamente ayer estuve con algún almirante en una conferencia que dimos en el Colegio Notarial de Madrid, un sitio precioso, sí, absolutamente increíble. Sí, sí. Y ahí estaban, siempre la Armada está ahí, y la primera versión de este libro fue gracias al Instituto de Historia y Cultura Naval, no cabe duda. Que tiene una revista, una colección, que es una auténtica maravilla. Fantástico. Llena de elementos, ya lo creo que sí. Pedro. Oye, felicitarte por el libro, sobre todo por la traducción al inglés. Estos libros que se leen en España, claro, por mucho que a algunos les moleste, es que tienen que ser traducidos al inglés para que tengan este efecto y sean como la campana que suena. Sí. Oye, es que Geoffrey Parker, que sí, que es maravilloso, que ha hecho unos grandes trabajos, también ha investigado el camino español, es su tesis doctoral. Claro, es que no es esta la primera que hace. Tiene otro libro soberbio, que es La Revolución Militar, tal, y habla de todas las batallas, la Revolución Militar de 1500 a 1800. No menciona al Gran Capitán. Qué casualidad. El Gran Capitán, elogiado por un tal Mariscal Montgomery, que algo sabría, creo yo, y que es el que, según el Mariscal Montgomery, es el que establece la manera de combatir el peón como centro de la batalla, el peón piquero, alabardero, mosquetero, hasta Napoleón. Bueno, pues Geoffrey Parker no lo menciona. Te quería preguntar sobre otra acción naval española. No hay muy buenos sentimientos aquí, hace Geoffrey Parker, veo. Bueno, ha hecho un trabajo muy importante, pero sí. Ha hecho un trabajo muy importante, pero aquí tiene varios. Bueno, te quería preguntar por otra acción naval desconocida, que es la de 1780, donde España, una flota dirigida por Luis Córdoba, le causa a la Gran Bretaña la mayor pérdida de barcos sin disparar un solo cañonazo. Eso es una verdadera maravilla. La captura del doble convoy naval a Estados Unidos, bueno, las 13 colonias y otro a la India. Pues mira, 52 barcos. Sin un solo disparo. Sí, porque Luis de Córdoba lo que hizo fue desplegar a su flota para localizar a la flota inglesa. La flota inglesa, en el momento que fue localizada, los barcos ingleses de guerra no hicieron acto de presencia, y los 52 barcos cargados hasta los topes, una cantidad de pertrechos de guerra que era imprescindible para mantener la guerra,
y 1 millón de libras que acabaron en manos de España, todo eso se fue para Cádiz. Gracias, entonces empezaron las negociaciones de paz y al año siguiente nacieron los Estados Unidos. ¿Por qué no tiene 70 calles en las ciudades de España? Pues Luis de Córdoba. Sí, e incluso tendría que tenerlas en los Estados Unidos. Estados Unidos muy particularmente. Sí, claro, porque es un hecho de armas definitiva para entender el nacimiento de los Estados Unidos. Última pregunta, Carlos Esteban. No, yo quería saber si tú crees que tiene algo que ver digamos, el reconocimiento, la buena acogida de ese libro, el hecho de que se está acabando bastante el chauvinismo en general en Europa, en los países occidentales. Y entonces, digamos que se admite el revisionismo no solo por objetividad, sino porque hay ya ese masoquismo tan español empieza a entrar en otros... Pues muy buena pregunta. Pues seguramente. Las nuevas generaciones de historiadores son bastante ajenas a ese chauvinismo y no sé si el masoquismo español está contagiando a todo el continente. No, me parece en Estados Unidos que tiran estatuas y eso parece. No, pero es verdad. Ya no solo somos nosotros los que nos flagelamos todos los días. No, de verdad. Pues fíjate, vamos a crear una tendencia que va a acabar con... No, perdí yo, perdí. No, yo fui peor que tú. Yo tengo que pedir perdón todavía con más intensidad. Pues aquí perdón ninguno, al revés. Precisamente, por cierto, de eso vamos a hablar después, porque tiene mucho que ver con ese reemplazo demográfico masivo que está habiendo en nuestras sociedades. En fin, Luis Gorrotxategi, enhorabuena de verdad por esa 6ª edición de Contraarmada, en ediciones crítica. De verdad que es un episodio extraordinario, además Luis lo cuenta muy bien, muy ágil, y oiga, para estar orgullosos. Oye, Javier, ¿puedo recomendar una exposición que hay en el Museo Naval de Madrid sobre Jorge Juan como espía en Gran Bretaña? Hombre que se espiaba, y se trajo importantes... Tecnología naval. Sí. ¿No era un desdodo para los caballeros hacer de espías para su majestad católica? No, para nada. Fue el último gran momento brillante de España, ¿no? Sí, y después ya llegó la debacle. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a ver si al final de este totum revolutum masoquista sale con fuerza nuestra nación, con su memoria histórica. Adelante. No tienes que sacarme esos temas porque me rompís el guión. Jorge Juan y Ulloa. El viaje, la expedición de Jorge Juan y Ulloa es impresionante desde el punto de vista científico y es una expedición hispano-francesa. En ese mismo momento hay un imbécil que se llama Masson de Morvilliers que está escribiendo el artículo de España en la Enciclopedia de Diderot. Dice, ¿qué debe la ciencia a España? Nada. Ese tío está escribiendo para la misma institución que está patrocinando el viaje con Jorge Juan y Ulloa. Para que vea usted quién escribe la historia y al final con quién te quedas. Te quedas siempre con el imbécil de turno. Para hacer la prensa española esto. Bueno, pues ahí estamos. Señores, mil gracias, de verdad. Muchas gracias, José Javier. Gracias a todos. Publi ya, y a la vuelta vamos a empezar a hablar precisamente de este asunto de la gran sustitución que en España ya está siendo un hecho. Enseguida. Con la generala, que va haciendo más falta que nunca, vamos a seguir aquí en El Gato al Agua. Ya se ha marchado Luis Gorrotxategi con esa historia que hay que conocer estas cosas, hombre, por la historia de verdad de la nación, que aún existe, mal que le pese a alguno. ¿Cómo se llamaba aquel espacio? Creo que era César Vidal, que era Historia para Nuevos Españoles, dedicado fundamentalmente a que los inmigrantes... buena idea. En fin, la gente que iba viniendo aquí, sobre todo hispanos, supieran lo que éramos, ¿no? Y lo que compartíamos. Bueno, en fin, ahora tenemos otro problema, es diferente, y ese problema que tenemos es objetivamente el de una sustitución poblacional. Yo le pongo en antecedentes, sobre todo a todos los jóvenes que os habéis unido en estos últimos meses, este último año, a este programa, que de verdad para mí es una auténtica maravilla, y para Carlos y Pedro, incluso para el siempre ausente Fuster también, porque cada vez hay más gente joven viendo los usares, ¿no? Compartiendo los vídeos y tal. Vamos a ver, desde hace muchos años, 6, 7 años, en Francia la gran polémica es un libro de un autor que se llama Renaud Camus, que se llamaba La gran sustitución, ¿vale? La tesis Le Grand Remplacement. Bueno, ¿cuál es la tesis? La tesis es que está habiendo, de hecho, una sustitución demográfica. Y es verdad que tú vas por cualquier barrio de la periferia de París y lo que encuentras es una población que no es europea. Es demasiado visiblemente no europea, por decir una fórmula políticamente correcta. Y eso implica una alteración enorme en las normas de convivencia. Eso es la gran sustitución, ¿no? Bueno, siempre dice, por cierto, Renaud Camus, en un libro reciente, o sea, Renaud Camus,
Por otra parte, es un señor divertidísimo, lo podéis ver en internet, que esta gran sustitución habría sido imposible si antes no hubiera habido una pequeña sustitución, dice él, que es la aniquilación de la tradición cultural. Si antes no hubiera habido en nuestros colegios, centros de enseñanza, medios de comunicación, un completo borrado de la tradición histórica real, de la continuidad histórica. En fin, esta gran sustitución en España también se está produciendo. Y se está produciendo muy fundamentalmente por lo siguiente. Primero, porque aquí viene gente, Europa, que tiene muchos hijos, y porque los de aquí parece que han decidido que parir es pecado. Y es una cosa importante el asunto. Bueno, las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística al respecto son terroríficas. Ha coincidido esta misma semana que teníamos por una parte el informe de Marian Vallejo sobre los vacíos en las aulas y el cambio poblacional en las aulas, y después estos datos del Instituto Nacional de Estadística. Así que, si os parece, vamos a ver el informe de Marian del otro día sobre lo que está pasando en las aulas, este vacío y este cambio poblacional, de hecho, y luego lo aderezamos con estos datos del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué está pasando en las aulas españolas? Es la pregunta que a muchos les pasa una y otra vez por la cabeza desde hace un tiempo, pero sobre todo desde que salió a la luz el informe PISA, un estudio que refleja el bajísimo nivel escolar de los más pequeños, pero en concreto fue una comunidad autónoma la que más preocupación causó, Cataluña. Y es que el batacazo en sus aulas es algo casi histórico. A partir de ahí se desprenden otros datos, y es que según un informe de Save the Children, es justamente esta comunidad la que mayor segregación escolar de alumnos de origen inmigrante tiene. El índice en 2018 era del 0,11 y en 2022 aumentó hasta el 0,23. El mínimo es el 0 y el máximo el 1. Detrás de Cataluña se encuentran el País Vasco, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Entre las que menos segregación tienen nos encontramos con Asturias, Castilla y León y Extremadura. Un hecho que según los expertos está muy relacionado con las lenguas cooficiales y los grandes niveles de desigualdad y pobreza. Pero si nos paramos a analizar bien los problemas con la educación española, sale a la luz uno más: no hay niños. La caída de la natalidad ya está empezando a afectar a algunas regiones y por ahora la que más lo está notando es Andalucía. La comunidad más poblada tiene un total de 1.053 aulas más que hace 5 años y la plantilla más amplia de toda su historia, con más de 100.000 profesores. Pero no sucede igual con los alumnos porque hay 90.000 niños menos, un descenso que se da especialmente en infantil y en primaria. Por primera vez además se registra una caída de 3.500 estudiantes en secundaria. Y es que todo esto debería abrir un debate en torno a la educación que recibe las nuevas generaciones y la grave crisis demográfica que hay en España. Bueno, esto es lo que está pasando, y sobre esto que está pasando, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y los datos de retroceso acelerado de la población nativa autóctona y de crecimiento acelerado de la población extranjera. Esto está pasando en toda Europa al mismo tiempo. No es solo cosa española. Es verdad que las cifras de natalidad en España son particularmente alarmantes. Pero oiga, esto es cuestión de tiempo. No, sí, lo bonito de la demografía, lo bonito y lo terrible, es que son habas contadas. Es decir, tú tienes en un conjunto, este año nacen 5 personas en la comunidad X, sabes que perfectamente que dentro de 20 años 5 personas llegarán a los 20 años, cumplirán 20 años. Es decir, una cosa muy fácil de calcular. Y lo que te puede decir cualquier demógrafo es que ninguna sociedad ha salido de esta. Es decir, ya no estamos por debajo de la tasa de reemplazo, estamos por debajo de la tasa a partir de la cual se considera que ya no hay vuelta atrás. No la ha habido históricamente, ¿vale? Somos los hititas del futuro o los dan, o sea, un pueblo del que se hablará como... Ay, bla, bla. Eso lo ha dicho para hacerse una camiseta. Somos los hititas del futuro. No, pero sí, podría ser. Pero ya no es cuestión de los españoles. Voy a pronunciar una palabra absolutamente prohibida. A ver. La raza. Sí, sí. La raza blanca es un 8% de la población mundial. Y va para abajo, porque esa crisis de la natalidad, cuidado, afecta al mundo entero y a todas las razas,
porque es una cosa que va con... ¿Tú sabes cuál es el factor que se ha observado que es el que más influencia tiene en la cantidad de hijos que tiene una familia? No puedo ni imaginármelo. La educación, el nivel educativo de la mujer. Cuanto más alto es el nivel educativo de la mujer, es decir, se ha visto que, bueno, vamos a ver, renta, cultura general de la población, todo eso, todo influye y tal, pero se ha visto que el que más exactamente sigue esto es la educación de la mujer. Y como eso, pues evidentemente va más en el mundo entero, incluso cuando decimos, ¡ay, que los del norte de África y de tal tienen muchísimos hijos! Ya no. O sea, tú miras las cifras en Francia, que ya llevan un tiempo, ¿vale? Que ya hay, digamos, familias que aunque siguen considerándose completamente argelinas o lo que sea, ya llevan 3 generaciones, la tercera generación no tiene 7 hijos, ni 3, si me apuras, ¿vale? Quiero decir que eso es una cosa que sí, efectivamente, va... Pero es que el caso de la raza blanca, o sea, el caso de europeos, norteamericanos, australianos y tal, es rapidísimo y fortísimo. Quiere decir que está realmente desapareciendo y además, como digamos, al poder definirlo como raza, es algo que se va a ver, es decir, que va a ser muy visible. Va a ser como si desaparece el zorro plateado o el, yo qué sé, una raza de una especie animal, ¿no? Es decir, que no me extrañaría que ya para mis nietos o mis bisnietos estén entre las especies protegidas por estar en peligro de extinción, ¿no? Entonces, claro, eso no tiene vuelta atrás. La gente no quiere tener hijos, pues mira, ya está, desaparecen. O sea, se han autocondenado a la desaparición y hay poco que hacer, ¿no? ¿Se os ocurre algo? Pues, ¿cómo cambiar la mentalidad de la gente? Pues eso, como no sea un despertar espiritual, es lo único que puede moverle. Sí, pero tú imagínate que hay un despertar espiritual y los que quedan ahí y tal, pues de repente pues ahí vamos a tener muchos hijos. Bien. ¿Cuánto tiempo llevaría? Exacto, ahí voy. ¿Cuánto tiempo llevaría? Y habría una reacción de las otras poblaciones, que no le van a contemplar. Porque al final para lo que sirve la prensa, para lo que sirven la propaganda y tal, es para ignorar algo que sabemos desde siempre, que es distintas poblaciones que tienen lealtades propias y que son hasta cierto punto y tal consanguíneas, disputan por los recursos y por el territorio. Eso no se puede decir, pero eso es una cosa que sabemos desde el Neolítico. Es así, ¿no? Bueno, siguiendo con vuestra alegría por el aclaramiento de las circunstancias actuales en las que nos movemos... Claro. Entonces, los típicos argumentos con los que esa prensa justifica que vengan inmigrantes, porque nos van a pagar las pensiones. ¿Pero tú crees que nos van a pagar las pensiones? Espera, déjame acabar. Es que es de risa, que son otro pueblo. Los hechos demuestran lo contrario. O sea, un día te dice quien lleve el ministerio de inmigración, que creo que antes era Escribao, te dice Yolanda Díaz, es que necesitamos más inmigrantes para que nos paguen las pensiones. Y te sale la ministra Montero diciendo que hay que atrasar cada vez más la edad de jubilación porque no se llega. Pero escúchales a ellos, a los que vienen. Que dicen, no, es que me han dado tengo una paga de no sé qué, y no sé cuántos, y me dan un móvil, y me dan no sé qué. No, y me acuerdo perfectamente cuando le preguntaron, cuando hizo un esfuerzo el gobierno alemán, porque se estaba dando cuenta que no estaba trabajando nadie de todos el millón que había entrado, hicieron un esfuerzo para obligar, y un tío, no me acuerdo de dónde era, decía, no, a mí me ha invitado tu presidenta, a mí me ha invitado la Mutti Merkel, la madrecita Merkel me ha invitado. Y pues yo, ¿qué me vas a hacer trabajar? No, tú me sigues pagando. Sí. Bueno, y sobre esto, otro dato que está en la EPA y que no se dice. O sea, la tasa de paro de los extranjeros es 5 puntos superior a la tasa de paro de los nacionales. Y usted se preguntará, o sea, estamos pagando ¿y por qué los está pasando todo esto? Ahora hablaremos de la rectificación de las políticas de inmigración, que no sé si llegarán a tiempo, como dice Carlos Esteban, sencillamente no, pero este es otro debate. Pero ahora mete usted todo esto dentro de la caja, ¿no? Todos conocemos las recomendaciones del Foro Económico Mundial o de otros foros de estos que tanto frecuentan nuestros políticos,
entre los cuales está, por ejemplo, la apertura de fronteras en materia de inmigración. Y usted piensa, es que esto es suicida. Bueno, suicida para unos, para otros no, claro. Para el poder no es suicida, es homicida. No, es suicida para el pueblo, con toda seguridad. Y usted combine eso con otras políticas que simultáneamente nos afligen en los últimos 5, 6, 10 años de cambio obligado de fuentes energéticas, de reducción drástica e intensiva del sector primario, de la agricultura, de la ganadería, de destrucción de presas, y usted pensará, o sea, ¿nos están vacilando? Bueno, hay un señor que piensa que sí, que efectivamente, que la España vaciada es la España vacilada. Ese señor ha hecho una película que se llama Yerma. Yerma, que por cierto me parece que podemos anunciar que va a emitir este canal en breve. El último tráiler que hemos visto, porque ya está todavía en cines, es este. Sabemos que han desarmado embalses en la sequía, al pueblo ni le han contado, siguen órdenes de arriba. ¿Dónde estará mi carro de combate? Hay que parar el carro a tanto disparate, por más que sobornéis, no es vuestro el río. Mire que a mí me gusta poco el rumbeo, pero esto de Cachirulos Verdes, la verdad es que para repetirlo varias veces, ¿eh? A ver si le pedimos la canción y la ponemos aquí de sintonía. Don Miguel Rix, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, amigo mío. Muy bien, la verdad. Oye, la peli ha ido muy bien, ¿no? Yo, la verdad que tengo que dar muchas gracias a Dios, porque con un presupuesto igual a 0, hemos llenado todas las salas a donde hemos ido y hemos ido a más de 30, amigo mío. Esto ha sido increíble. Nos quedan 2 estrenos solo y ya para celebrarlo vamos a cerrar donde, por así decir, más éxito tuvimos, porque se quedó gente en la calle, repetimos, se volvió a quedar gente en la calle y entonces queremos cerrar en Valencia y en Madrid ya este periplo. Estoy cansado. Ojalá sigas cansado mucho tiempo, porque esto es una magnífica señal. Sí. ¿Qué tipo de gente va a ver una película como esta, que es un documental denuncia? Pues eso es una cosa que siempre, porque claro, estoy cansado porque yo voy a todos los estrenos. Ya lo comentamos aquí otra vez, este documental es el fruto del trabajo de una familia. Mi mujer, mi hijo y yo, ni más ni menos, ¿no? Entonces los 3 vamos prácticamente hemos ido a todos los estrenos que hemos podido. Y cansa, ¿no? Y entonces, siempre lo digo porque presento la película, ¿no? Y luego al final, pues agradeces a la gente, porque esto hay que agradecerlo. Y siempre lo digo, la media de edad es bastante alta. Nos falta la juventud. Pero ¿qué pasa con la juventud? Que es que la tienen adiestradísima, pero no a toda, gracias a Dios. Eso está bien. Miguel, no sé cuánto tiempo puedes quedarte con nosotros en esta conexión, pero es que hay un material que me gustaría que vieras, y creo que tú lo puedes ver ahí desde donde estás, porque es que resulta que tu comparecencia hoy en El Gato, que veníamos hablando desde hace semanas ya, ha venido a coincidir con lo último que ha dicho la COP28 sobre la reducción de la agricultura. Y digo, cuando vea esto, Miguel, hace otra película. ¿Te parece que lo veamos juntos, el informe, y ahora lo comentamos? Porque justamente esto que los ricos del mundo nos han dicho es lo que Miguel Rix denuncia en esta película. Sí. Vamos a verlo, vamos a ver, Alex, es nuestro tema número 7, ¿vale?
la COP28 y la alimentación, y seguimos hablando de esto, porque es lo que nos viene encima, salvo que nos resistamos. Vamos a ello. La cumbre del clima se pone y nos pone a dieta. La cita se ha propuesto demostrar que la comida respetuosa con el clima puede ser sabrosa, sana y asequible. Y por eso presenta 2/3 de los menús veganos, la mitad dentro de los límites sostenibles de emisiones y en envases reciclables. Esta es la idea para fomentar una alimentación que ayude a luchar contra el cambio climático y que, encajada en la agenda globalista, insta a que el mundo entero cambie su forma de comer de cara al año 2030. Se estima que la producción de los alimentos que consumimos es la mayor fuente humana de gases de efecto invernadero, entre la agricultura, la ganadería, el uso de la tierra y el transporte para que lleguen esos alimentos a nuestra casa. Todo ello contribuye, dicen, al cambio climático, que pone en riesgo hasta 1/3 de las cosechas a nivel mundial. Pero atentos, porque el plato que nos sirven los líderes desde Dubái tiene de todo. Entre los 20 objetivos encontramos, por ejemplo, el recorte de las emisiones de metano de la ganadería un 25%. La reducción a la mitad del despilfarro, la sostenibilidad de las explotaciones pesqueras o el acceso a agua potable para toda la población del planeta. Todo ello dentro de 7 años. La hoja de ruta pautada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura pone el énfasis por primera vez en un plan de agricultura regenerativa, o lo que es lo mismo, en la recuperación de los suelos. Pero fuera del plato se queda el polémico impuesto a la carne, cuyo fin es el de que caiga el consumo de proteína en los países industrializados. Y aunque no se paute aquí, sigue siendo uno de los objetivos de la Agenda 2030. Además, próximamente se podría gravar también el consumo de azúcar y de alimentos ultraprocesados, algo que nos recuerda al exministro Garzón. 134 países firman este plan para un sistema de alimentación justo y resiliente. 134 países responsables del 75% de las emisiones de la producción de alimentos. Por ello, los participantes sacan pecho ante las promesas que, eso sí, deberán materializar. Porque esta es la idea clave. El cambio climático tiene un gran impacto en nuestra cesta de la compra. Si añadimos el coste de la energía, la factura anual ha subido unos 700 € para los británicos. Así que entre que pagamos más dinero por alimentos cada vez más acotados por las élites, el menú para el año 2030 se está poniendo como para no dejar propina. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que un montón de gente se va a quedar literalmente con nada. Y lo que nos quede algo nos costará mucho más caro, claro. Exactamente. Esto, tú fíjate que ya es muy viejo, porque cuando cae el muro de Berlín, claro, se tienen que reinventar a sí mismos y se genera la cumbre de Río, acuérdate, en el 92. Sí. De ahí viene la cumbre de Pekín y de ahí salen todas las políticas climáticas, cambiáticas y todo esto que quieren imponernos. Que no es más que... Ya creo que lo comentamos la otra vez. O sea, hablan de vegetarianismo, de veganismo, de carne sintética. ¿Y quién está detrás de todo ese tipo de industrias? Bill Gates, el Fondo Monetario Internacional. O sea, no sé, encima la cumbre es en Dubái, que esto es algo paradójico, ¿no? Entonces, esta gente que nadie la votó, no nos olvidemos de esto, que nadie la votó, quieren obligarnos a cambiar absolutamente nuestra forma de vida. Yo lo que digo en el documental, y es una reflexión que quiero que se haga todo el mundo, es que esto no lo podemos permitir. No lo podemos permitir. O sea, son ellos o somos nosotros. O sea, nos quieren... Ya no se trata de política. Se trata de que quieren acabar con el ser humano tal y como lo hemos conocido hasta hoy. Miguel, perdón, Pedro. Hola, buenas noches, Miguel. Yo te quería preguntar cómo se puede llenar la España vacía. ¿Qué se le puede ofrecer a la gente que vive ahí para que tenga hijos y sobre todo para que no se vaya? Los políticos tenían la idea de llevar inmigrantes a Castilla y León, por ejemplo. Creo que era Francisco Egea, el de Ciudadanos, repoblar Castilla con inmigrantes. Digo, pero si no se quedan los castellanos y los leoneses, ¿cómo se van a quedar los senegaleses? ¿Qué se puede hacer, en tu opinión, para que esa España vacía, primero deje de vaciarse y luego empiece a recibir o a llenarse de gente? Bueno, lo primero es cambiar absolutamente la política y la mentalidad del país, ¿no? Porque en las ciudades la gente se hacina. En las ciudades precisamente es donde más paro hay. ¿Cuánta gente, si le ofrecieras un plan para el emprendimiento, es decir, volver a reabrir granjas, ganaderías,
explotaciones agrícolas fomentadas desde un Estado que invierta en desarrollo, pero no en subvención. La gente llama a la gente, Pedro. O sea, yo me encontré con muchísimos paisanos, porque este documental no es mi opinión, son 37 entrevistas. Es la verdad de todos ellos. Entonces, muchos, esa pregunta se la hacía yo a ellos. Y me decían, mira, yo a mi hijo, hay precisamente un tipo que se dedica al lechazo del queso, del famoso queso de oveja, ¿no? Decía, yo le voy a dar a mi hijo esta explotación que está perfectamente hecha, me costó toda la vida hacerla. Funciona, da dinero, pero mi hijo no quiere quedarse. ¿Por qué? Pues porque no hay más gente joven en el pueblo. O sea, hay que fomentar que se vuelva a retomar la natalidad. Bueno, si no es la natalidad, es que bueno, la natalidad es algo clave también. Por eso te decía al principio que hay que cambiar la mentalidad del país. Los inmigrantes, en el mejor de los casos, cuando digo el mejor de los casos, digo el que viene a trabajar, que son muy pocos, se queda 1 o 2 años para conseguir papeles, que son antes, ahora se los dan gratis, y luego marcha. No es mano de obra que quiera continuar con las explotaciones que ya hay. Por tanto, se van cerrando esas explotaciones, se van quedando vacías y llegan los fondos de inversión y compran paquetes enteros de tierras o paquetes enteros de granjas o paquetes, que es lo que está sucediendo. Entiendo. Entonces, ¿cómo revertimos esto? Cambiando absolutamente la mentalidad y la política, fomentando el emprendimiento y haciendo que la gente joven tenga un porqué para retomar la vida en el pueblo, que haya más gente como ellos. Carlos Esteban. A mí es que me preocupa, Miguel, si tenéis, supongo que esto lo habréis estudiado y lo habréis visto, que la cuestión no solo es que esté vacía, en el sentido de que haya muy poca gente, sino que la gente que hay, además, tiene una edad bastante avanzada. Quiere decir que se ha roto el canal normal de aprendizaje. Porque decir que, bueno, muy bien, pues llenamos, que se llene de españoles o de extranjeros, de cualquier cosa, esta España vaciada. Pero para hacer la misma labor de campo se necesita saber una serie de saberes que se suelen transmitir de padres a hijos. Y eso se ha roto, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede salvar ese escollo? Bueno, hay gente que no le hace falta ninguna ayuda estatal y lo está haciendo ya. Se me ocurre, por ejemplo, Marta García, que aparece en el documental, es una ganadera de la Cantabria profunda y lo que con su explotación ganadera, se dedica a las vacas, pues está intentando crear una granja escuela. Y cada vez, como ella además emite por YouTube, se ha hecho medio famosilla con lo del YouTube, como algunos del sector rural que están viendo en el YouTube, una forma de salir al mundo y mostrar su problemática y también que el mundo se fije en ellos. Entonces, lo que tú me decías es que hay que generar proyectos en los que se enseñe a la gente joven. La gente joven, si no le enseñas aquello, no va a tener ningún interés. Y no se lo están enseñando, porque lo que les están enseñando es que los campos tienen que estar plagados de electrolitos y de placas solares, entonces, pero tú imagínate que se empezara a fomentar esas granjas escuela. ¿Cuánta gente joven que no quiere ser mensajero de globo, que no quiere ser camarero? A lo mejor se planteaban el irse a montar una explotación agraria, ganadera, digo yo. Por ejemplo. En fin. Miguel, oye, ¿qué estrenos tenemos pendientes para antes de Navidad? Pues mira, hoy que estamos a viernes, que vengo de Zaragoza, que por cierto no es que esté cabreado porque tengo esta cara, sino que tengo un flemón que me empezó a dar por ahí abajo una muela y madre mía, chico. Bueno. Y hablando de los cachirulos verdes que decías antes cuando empezábamos con esto, ayer estuve en Zaragoza y despidieron el estreno los cachirulos verdes, que son maños, cantando una jota allí que se nos pusieron los pelos como escarpias. Ah, preciosidad. O sea, es que la jota. A ver si estaría genial traerlos un día. Para los que sois de fuera, como ahora resulta que las comunidades autónomas han hecho que todo sea más para el vecino como Portugal. O sea, una cosa que tenemos al lado y que nos da igual lo que pase. El cachirulo es el pañuelico. En fin, todo lo que es la zona de la vieja corona de Aragón, Reino de Valencia incluido, buena parte de él, el cachirulo es el cachirulo. Es ese. Y claro, esta gente hay que traer al programa un día. Hay que traerlo. Bueno, que tenemos Zaragoza. Pues, ¿me has dicho? ¿Y estrenos que quedan pendientes? Pues mira, mañana que es sábado vamos a estar en Valencia, que tengo que viajar después de terminar con vosotros, me voy para Valencia. El sábado 16, que es mañana, en el cine ABC Park a las 5 de la tarde. Y por último, ya cerramos este periplo, que ya te digo, estoy cansado. Mírame el flemón.
O sea, cerramos en Madrid, donde empezamos todo esto, que se quedó gente en la calle, volvimos a repetir, se quedó gente en la calle, todo el mundo, oye, que cuando venís a Madrid, y dijimos, pues nada, vamos a cerrar en Madrid, en Cinesa Las Rosas, y esta vez es a las 12 de la mañana. Para los que no pudieron venir por la tarde, pues a las 12 de la mañana un domingo, qué mejor que venirse a ver Yerma 2030. Y una cosa que me decía la gente antes, porque claro, este documental dura 2 horas y media, ojo. Y me decía la gente, joder, pero ¿cómo cobras la entrada a 16 euros? Entonces yo quiero aclarar esto, porque primero, no somos una familia, no venimos con ninguna subvención, no tenemos ningún tipo de patrocinio y además tenemos que alquilar las salas en 2 sesiones, porque al habernos pasado de hora y media, te cobran 2 sesiones. Anda, mira. Tú fíjate. Pero bueno, lo que te quiero decir con todo esto y para cerrar es que mil gracias a todos los que están llenando las salas de cine, porque es que gracias a ello podremos seguir haciendo documentales, porque no pedimos subvenciones, no hacemos crowdfunding y el siguiente será mejor que este. Y se trata de eso, de competir con la bestia, porque la bestia tiene acaparado el arte. El arte es importantísimo. Tú fíjate Gramsci, si esto ya lo decían hace muchos años, lo saben perfectamente. El arte es la forma de llegar a la conciencia y al corazón, a la emoción. Cuando tú con una obra de arte cautivas a alguien, la tienes ya ganada para toda la vida. Y eso lo saben. Por eso subvencionan, por eso acaparan ese mercado. Por tanto, es muy importante la batalla cultural gracias a la gente que viene a verlo al cine, porque al final de todo este recorrido, ahora lo pondremos en enero, febrero, marzo, lo pondremos en pago por visión, luego lo estrenaréis vosotros en el Toro, y por último, se pondrá libremente acceso a todo el mundo por Internet. Entonces ese es el objetivo, que esto sea viable, porque es muy caro el audiovisual, tú lo sabes. Es muy caro, efectivamente. Sí, señor. Muy caro. Miguel Rix. Entonces solo tengo que dar las gracias a la gente por todo esto, porque ha sido muy bonito. Y gracias a ti por el compromiso y a tu familia, que la verdad es que esto es lo que se llama un combate de verdad. Sí, sí. Enhorabuena, gracias mil. Oye, se me olvidó una cosita. Quien quiera comprar la entrada, miguelrix.com. Es muy fácil. Y si no, que se vengan al cine a la puerta. Si quedan, pues que me vean a mí, que estoy siempre ahí. miguelrix.com. miguelrix.com. Dicho. Que la otra se me olvidó. Gracias, Miguel. Abrazo fuerte. Oye, gracias al Toro, de verdad. También otra cosa. Me dijeron, oye, creo que tú has pagado para ir al Toro. Amigos míos, yo no pago por ir al Toro. ¿Vale? No he pagado ni esta ni la otra vez. Que quede clarísimo. Él no ha pagado por ir al Toro, ni yo he pagado para que él venga. O sea, aquí... Muchísimas gracias. Un abrazo fortísimo, Miguel. Gracias mil. Yerma 2030, una película que demuestra... es España. O sea, esto es el 2 de mayo. Sin subvenciones, esta es la clave. ¿Ya? Puede hacer lo que hace sin subvenciones. Porque si no, te exigen, pagas un peaje ideológico. Claro. Bueno, señores, vamos a la publi porque hay que hacer la pausa sí o sí. Y mucho de lo que ha contado Miguel, mucho de lo que está pasando en España, en toda Europa, en todo el mundo, pero nosotros lo acusamos de forma, digamos, más vívida, ¿verdad? Tiene que ver con un dogma religioso, que es el de la calentología. La calentología que consiste en, como dice el Papa o propósito, Antonio Guterres, el de la ONU, ¿verdad? Y el Papa. Y el Papa también, es verdad, la ebullición climática. ¿Y qué? ¿Por qué? Por el CO2. ¿Por qué? Por su coche de usted. No, el de Pedro no, el suyo de usted. Bueno, y llega la Real Sociedad Británica y ahora dice que... Después de la publi lo vemos. Gato de Viernes, estamos de vuelta examinando esas cosas de las que nadie más habla, razón por la cual, al igual que con el apoyo a Miguel Rix, nosotros le pedimos que nos apoye, porque si no, nadie más. ¿Usted ha visto alguna cadena de televisión que haya contado esta semana que la Real Sociedad Británica ha dicho que lo del CO2 y el cambio climático es un camelo, que lo están contando al revés? ¿A qué no? Nosotros lo hemos contado. Y ahora, por cierto, lo vamos a volver a contar, pero para hacerlo necesitamos que usted nos ayude. Porque Bolaños ya nos ha dicho que no, tampoco se lo hemos pedido. Pero usted sí puede hacerlo. Y es muy sencillo. Una fórmula, esta, la del SMS, que es mandar un SMS con la palabra toro en mayúsculas, toro, al 28088. A usted le cuesta €1,20. Es decir, nada. Pero como somos muchas decenas de miles, a nosotros nos permite seguir manteniendo esta ventana abierta y que sea cada vez más grande para que cada vez más gente se entere de lo que de verdad pasa.
La otra fórmula, como usted bien sabe, es el Club de Amigos. El Club de Amigos que nos permite mantener, y por cierto a todos vosotros, mire, el Club de Amigos muy particularmente es lo que permite que este programa exista. Que este programa con este formato para contar este tipo de cosas. Porque precisamente el apoyo del espectador para que le cuentes lo que de verdad pasa con la inmigración, lo que de verdad pasa con la agricultura, lo que de verdad pasa con el cambio climático, etcétera, sin ellos es imposible porque son los temas que el poder copa para imponer su discurso. Entonces, ¿cómo te enteras de la verdad? Gracias, de verdad, gracias de corazón a todos los que en el Club de Amigos estáis apoyando todos los días, ¿verdad?, con vuestra cuota mensual para que esto sea posible. Y si usted quiere sumarse a la cofradía, 91-616-2464. Ya me pregunte cómo se hace, ya verá usted que es muy fácil, sencillo, barato, y conseguiremos sacar esto adelante. Conseguiremos, por ejemplo, poder seguir contando lo de la Real Sociedad Británica. Es decir, que no es la Real Sociedad de San Sebastián. Llega la COP28. Ve usted allí a toda la gente poderosa del mundo explicándonos que si el metano, que si las vacas, que si el dióxido de carbono, que si el coche, que si no sé cuántos. Y el mismo día difunde, por cierto, Alex Lahain, un abrazo fuerte, ¿verdad?, se difunde el estudio de la Real Sociedad Británica que dice lo mismo que llevan decenios diciendo los que estudian el clima, en los grandes cambios climáticos. ¿Y qué es lo que dicen? Ana Angelova nos lo cuenta. El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado la reforma del mercado eléctrico que hará que los precios de la electricidad dependan menos de los volátiles precios de los combustibles fósiles. No. La culpa ha sido mía porque lo tenía apuntado en el número 1, pero esto no lo vamos a dar. Porque esto, que lo dimos esta semana, es lo que esta gente había decidido que había que hacer para reformar el sector energético. Pero eso nos da igual a nosotros. Eso nos da igual porque ya sabemos qué es lo que iban a hacer. A nosotros lo que nos importa es la cuestión del dióxido de carbono. Es decir, el dogma que está justificando, legitimando todas esas políticas que aquí sale Úrsula a explicarnos, y Teresa Rivera, y Pedro cuando se pone climático. ¿La realidad cuál es? Ahora sí, Real Sociedad Británica. Nuevo jaque a la religión climática. La Real Sociedad Británica publica un demoledor estudio que confirma lo que diversos científicos han repetido hasta la saciedad. Y no es otra cosa que la demostración de que las temperaturas en el planeta comenzaron a aumentar antes de que lo hiciese la concentración de dióxido de carbono. Lo que comúnmente se ha conocido como la causa pasa a ser el efecto. Nos situamos a comienzos del siglo XIX, final de la llamada Pequeña Edad de Hielo, el periodo que puso fin a una era extremadamente calurosa llamada el periodo cálido medieval. Entonces, claro, no lo llamaron apocalipsis climático. Precisamente el nuevo aumento de las temperaturas que dio fin a la Pequeña Edad de Hielo provocó que hubiese también una mayor concentración de CO2. Así lo explica el informe, analizando la correlación real entre las temperaturas y el dióxido de carbono y viendo que efectivamente los gráficos son muy parecidos, se calculó con un modelo de temperaturas sin variaciones bruscas, esto es, únicamente con un ligero y progresivo incremento. El resultado es el que se ve en el gráfico de abajo. En caso de que hubiesen sido estas, el CO2 habría ido a la par. Sin embargo, el consenso del 97% sobre el origen humano del cambio climático evita que este tipo de estudios sean divulgados. Las palabras de un premio Nobel de Física únicamente son tomadas en cuenta si siguen la narrativa oficial. En caso contrario, caen en el pozo de los negacionistas, los conspiranoicos o peor, de aquellos a los que los malos han lavado el cerebro para alejarles de la ciencia. Pero la ciencia es precisamente eso, la continua revisión del conocimiento para su actualización, para no quedar anclados y seguir su desarrollo. La realidad, por desgracia, es otra. Los informes que digan que el papel del hombre es insignificante, desconocido o mínimo, o no se publican o son ignorados. El debate real sobre el cambio climático no es el que se publica en los medios, sino el que se mantiene más vivo que nunca dentro del mundo de la ciencia de verdad. Esto no es nuevo, ¿vale? Esto se sabía hace tiempo, hay muchísimas publicaciones sobre esto. Lo nuevo, y lo vendrá usted observando en el último año muy particularmente, es que estas cosas ahora se cuentan. Y antes era absolutamente imposible. ¿Y cuál es la razón? O sea, ¿qué ha pasado en este último año, año y medio, para que ahora salten de vez en cuando a los medios de comunicación mayoritarios, no al discurso del poder, ciertamente, pero bueno, a los medios de comunicación, este tipo de historias?
Pues mire, entre otras cosas la guerra de Ucrania. Y entre otras cosas la percepción clara por parte del poder de que lo esencial de la transformación energética obligatoria, es decir, de la nueva revolución industrial que ha de pagar el pueblo, ya está hecho. Por tanto, ya se puede levantar un poquito el pie del acelerador porque la inmensa mayoría del pueblo está convencida, va a seguir pagando unas facturas descomunales para salvar el planeta, ¿verdad? Y ahora ya pues se puede empezar a contar esto sin necesidad de asesinar, bueno, es una metáfora, o no, no sé, en fin, a cualquier científico disidente, que resulta que son la mayoría, sí, así entre usted y yo, la mayoría. Ya, como has dicho, es la típica cosa que llevamos tanto tiempo. Pero es que, además, es una cosa muy sencilla. Bueno, es una cosa... Sí, es una cosa muy sencilla de pensar. Es decir, usted no es científico. Yo tampoco soy científico. Entonces, hay que emplear, digamos, el sentido común, ¿vale? Lo primero que vemos es que en una cuestión científica el peso que tienen los responsables políticos es mayor que el que tienen los científicos. ¿Vale? Normalmente de estas cosas, cuando se habla, cuando se decide, no es un científico, sino es un político. Y cuando es un científico suele ser más bien de segunda, es decir, un científico que tiende más, que está donde está porque da bien en cámara, porque lo explica bien, porque tal. Bien, lo primero que a uno se le ocurre cuando estamos hablando de un descubrimiento científico, ¿vale? Si yo qué sé, se ha descubierto la electricidad, yo qué sé, cualquier cosa de este tipo, la teoría de la relatividad, es que se pone en conocimiento de la opinión pública para que se discuta, para que se intente rebatir. Eso es lo que le pone a un verdadero científico. Estoy deseando, yo he descubierto una cosa, estoy deseando que le saquen pegas, porque eso es lo que me va a hacer avanzar. Mientras todo lo que me haga justificar mi teoría la va a fortalecer si es cierta y si no, bendito sea Dios, a otra cosa mariposa. Pero lo que hace avanzar la ciencia siempre es la discusión y cuanto más acalorada y más inteligente mejor. Entonces lo primero que eres un optimista. No, Carlos. Lo primero que se te ocurre es que si esto no es así, si en lo que tendría que ser más abierto se ha impuesto una censura férrea y una persecución y a ese se le echa y este lo vuelve a escribir aquí y tal, es porque realmente no les interesa la verdad. En primer lugar. Luego, por ejemplo, lo de la Real Sociedad, que yo soy muy fan de la Real Sociedad. Británica. Sí. ¿Qué pasa? Que sale, igual que salieron esos 1800, ¿cuántos eran? Científicos de primera línea que firmaron. Porque el número ha crecido, por otra parte. Bien. ¿Ves que estos tipos con un historial académico espectacular, igual que la Real Sociedad, dice, oye, que no hay una... Primero, que el mecanismo del que habláis va al revés. No es el CO2 el que causa, sino en todo caso, si fuera así, sería el calentamiento que causa el aumento de CO2. ¿Ves que sale, se publica, lo dicen y siguen en la copa hablando exactamente igual? Es decir, son impermeables a las nuevas evidencias. Y ya digo, o sea, la ciencia es a ver qué cosa nueva. Es decir, que esto empezó a finales de los 80 del siglo pasado. Y estamos todavía. Y en ese momento los científicos hicieron una serie de predicciones, porque la ciencia, amigos míos, se basa en una serie de predicciones. Es decir, cuando una ley es verdadera, yo digo, esto se aplica y va a pasar siempre esto. Y entonces puedo hacer predicciones, ¿vale? Si yo, como es un cuerpo sumergido en un líquido, siempre va a salir. Pachi López no sabe de qué hablas. Bueno, el principio de Arquímedes. Entonces, si a partir de estos datos yo hago unas predicciones y no se cumple ninguna, no la mitad, no, ninguna, significa que, en fin, debería revisar el mecanismo, el supuesto mecanismo, ¿no? Luego, otras cosas. Por ejemplo, todo este tipo de fenómenos siempre benefician a unos y perjudican a otros, ¿no? Y este no. Yo qué sé, aumentarán los dolores de cabeza, se violarán a más mujeres desatendidas. Todo el cambio climático va a justificar cualquier cosa mala y no puede tener ningún resultado positivo. ¿Tiene ese sentido? Ya. A mí no le encuentro ningún sentido, ¿no? Bueno,
Bueno, pues decía que Carlos es optimista sobre el deseo de los científicos de confrontar sus teorías digo la ciencia, con la, ya sé que los científicos en persona, ciencia. ya, Estoy leyendo ahora este libro que tú comentaste aquí de dos franceses, científicos franceses sobre Dios. Muy interesante. Y cómo los comunistas, como Stalin, como Hitler, perseguían a los partidarios de la teoría del Big Bang. Pero eso no son los científicos, son los políticos. Bueno, pero igual, es que ¿me puedes dar el ejemplo de Lysenko? Detrás de Stalin y de Hitler había muchos científicos, muchos catedráticos de física de la Universidad de Tubinga, que decía a estos hasta en el carnet de identidad. Eso muy particularmente ocurrió en la Unión Soviética, efectivamente, con el tema del Big Bang, y no había una legión de científicos diciendo eso, en los que buena parte de ellos estaban en la cárcel, o como Vavilov, el padre de la genética de la Unión Soviética, muerto de hambre en la cárcel, porque no le dieron de comer para que se muriera. En la URSS los mataban. Es cierto que, en cambio, en Alemania pudieron salir del país, como el propio Einstein. Pero es que esto, lo que está pasando ahora, nos tiene que demostrar lo que hemos hablado aquí otras veces, que es la mentira desde el poder. Tenemos que llegar a un punto en el que desconfiemos absolutamente de lo que dice el poder, todos sus medios de manera machacona una y otra vez. Están mintiendo. Eso es. Y si me permites, para acabar, pues un reportaje que del diario de La Voz de Galicia, del día 11, que dice: frío extremo congela Siberia. La mayor ola de frío que ha sufrido Siberia en 40 años. Eso sí, dice el redactor. Sin embargo, un planeta cálido es perfectamente compatible con grandes nevadas y frío extremo. O sea, da igual lo que pase, da igual la realidad. Se retuerce y se convierte en un punto a nuestro favor. Es interesante porque esta irracionalidad del discurso del poder es lo que hace que cada vez más gente sienta rechazo hacia el poder. Y ahora mismo el poder no es Pedro. Ojalá. Eso es todo el conjunto. Todo el conjunto, que es Pedro, es Feijóo, son los medios, es no sé qué, y es el sistema en su conjunto. Por eso crece la histeria del sistema. Por eso crece la histeria del sistema a la hora de señalar como mal, no como enemigo, no como adversario, no como rival, no, como mal, como el malo, el demonio, al disidente. O sea, la extrema derecha. Y el proceso de los últimos años, sobre todo del último año, es muy alucinante. Yo esta semana escribía en Gaceta, haciéndome eco, por cierto, de alguna cosa que publicó Carlos Esteban también, sobre el asunto, la deriva histérica completamente de un poder que en todas partes, no solo aquí, está levando un muro para dejar fuera a la ultraderecha. El resultado es que el muro está, el poder está, y al otro lado hay cada vez más gente. Porque no para de crecer, porque ya todos somos malos. Los resultados electorales son bastante claros, por cierto. Miguel Gutiérrez. El soberanismo está en auge en Europa. Ganan fuerza los partidos que apuestan por la nación y que rechazan las imposiciones ideológicas de Bruselas que actualmente impregnan a partidos de todo signo. Ejemplo de ello es la victoria de Geert Wilders en las elecciones de Países Bajos. El Partido de la Libertad es contrario a la deriva globalista. Rechaza el creciente federalismo de la Unión Europea. No comparte que la Comisión asuma cada vez más competencias de los Estados miembros. Se opone a las políticas migratorias que ven el multiculturalismo como algo positivo y que traen, en consecuencia, conflicto social. Cree que la inmigración ha de ser asimilable, por lo que rechaza la importación de culturas incompatibles como la islámica. También se muestra crítico con que las políticas sociales beneficien a los inmigrantes antes que a los nacionales. De hecho, su lema es «Los Países Bajos primero». Sus posiciones le han obligado a ir siempre acompañado de escolta ante las amenazas recibidas. Tampoco es partidario de las políticas climáticas que se llevan por delante a las economías europeas, especialmente al sector agrario y ganadero. Hay que recordar que los dogmas verdes del gobierno neerlandés forzaron el cierre de miles de granjas en el país. Estos 3 puntos son compartidos por muchas otras fuerzas políticas en Europa que van ganando peso e incluso poder. Véase el ejemplo de Vox en España, del partido Fidesz liderado por Víctor Orbán en Hungría, o Agrupación Nacional de Le Pen en Francia. Los soberanistas crecen cuando quedan apenas 6 meses para las elecciones europeas. Las mayorías en el Parlamento podrían cambiar drásticamente, ya que los partidos que apuestan por un giro total de timón, como el Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos, ECR, y el Partido Identidad y Democracia, ID, podrían dar el sorpaso al Partido Socialista e incluso disputarle la victoria al Partido Popular Europeo, según los sondeos.
Al establishment de la derecha e izquierda tradicionales no les agrada el panorama político europeo y recurren a la demonización de sus adversarios. El recurso del miedo a la extrema derecha es común en todo el continente y es efectivo, también a modo de cortina de humo para que no se hable de los problemas reales. El asesinato del niño Thomas en Francia por un grupo africano que salió a matar blancos, según recoge la policía, es buena muestra de ello. A pesar de esto, las autoridades rechazaron el motivo racial del asesinato, mientras no dudaron en arrestar a 27 personas que se manifestaron por este hecho. Mientras tanto, los medios de comunicación calificaban a los que protestaban como extrema derecha. Con este discurso convierten a las víctimas en los malos de la película y transforman la realidad adecuándola a sus postulados ideológicos. Las sociedades occidentales se alimentan de etiquetas y la de ultraderechista es la más común. En tantos campos se ha utilizado que ya carece de significado. En esta operación están inmersos tanto los liberales como los socialistas, que no admiten a un nuevo rival político en la mesa que deshaga su sistema. En Polonia, Tusk ha sido capaz de aliarse con la izquierda para que no gobierne el partido Ley y Justicia de Morawiecki y hacerse con el poder. El equivalente sería que Vox ganase las elecciones y el PP se uniera a la izquierda para gobernar el mismo. Sin embargo, por mucha ficción que haya, esta nunca superará la realidad. El cambio está en marcha en Europa. Bueno, y esto es lo que hay, y esto es lo que está pasando. Claro, ¿qué ocurre? En realidad, si usted mira quiénes son, en Francia, tanto Zemmour como Marine Le Pen. En Hungría, Orbán. En Italia, Meloni o Salvini. En España, Abascal. En Portugal, los de Chega. En Holanda, Wilders. La verdad es que son cada uno de su padre y de su madre. Pero precisamente esa es la cuestión. ¿Por qué? Porque donde tienen los pies puestos es en su nación. Exactamente. Porque, la cuestión es luchar contra lo ideológico, contra la tiranía de lo ideológico. Es decir, que tú no puedes hacer una internacional. Una internacional supone, esta es la ideología, y la vamos a aplicar exactamente igual aquí a un país, imagínate, atrasado, rural y tal, que a un país tipo Alemania, que es completamente... No, cada uno tendrá su idea. Y efectivamente es una de las primeras cosas que me llamó la atención de todos estos fenómenos soberanistas, que es como me gusta llamarlos, es la idea de que hay un Wilders que es completamente... se apunta absolutamente a todas las ideologías de la modernidad, salvo que la quiere... O sea, quiere que Holanda vaya... exista. Quiere que Holanda exista y se ocupe de sí misma. Es decir, digamos que esas son las dos únicas bases del soberanismo. Queremos que exista... Perdona, esto lo quiero subrayar, perdóname, Carlos, porque usted tiene que saberlo. Igual usted, que nos ve, ya lo sabe, pero vamos a ver. El partido LGTB en Holanda es el de Wilders. Exactamente. O sea, claro... porque es el partido que defiende una de las libertades personales elementales frente a la ola fundamentalista islámica. Wilders es un liberal tal cual, pleno, ¿verdad? Claro, a mí no me gusta nada su ideología interna, pero me encanta que eso que quiera, decir, bueno, es que nosotros queremos dos cosas. Uno, que siga existiendo Holanda, y dos, que los holandeses sean los que se ocupen de Holanda. Que esos son los dos pilares del soberanismo. Son muy sencillos. Es decir, queremos que siga existiendo España y que nosotros nos ocupemos de España, no que se ocupen desde Bruselas, desde Wall Street o desde donde sea, sino que los problemas, las soluciones a nuestros problemas las hagamos nosotros, que conocemos los problemas y por tanto se van a ajustar a ellos. No decir, no, Bruselas, vamos a hacer esto y tal, vamos a subir los tipos, bajar los tipos, todas estas cosas, ¿vale? Todas las medidas que a un país, a un tipo de estructura económica o de coyuntura económica le viene fenomenal y a otro le viene fatal. Entonces, la idea es, oye, no, yo voy a estudiar, voy a hacer una solución que está ajustada a mis problemas. Eso es lo fundamental del soberanismo y efectivamente está subiendo. Y no has citado, José Javier, Alemania. El caso de Alternativa por Alemania. Alternativa para Alemania es que ya es el primer partido en lo que antes era la RDA. Sí. Exacto. Sí, es decir, que es una cosa increíble. Es decir, en el lugar del país donde el pueblo es más pobre. Exactamente. Y en Francia ya se ha superado esa barrera psicológica de la que tú hablabas y ya la gente está dispuesta a elegir a Marine Le Pen, que era una cosa que era imposible. Pues mira, ya ayer le escribía para Gaceta precisamente que el 80%, en la última encuesta, el 80% de los
franceses quiere prohibir que llegue más inmigración masiva. El 80%. Y ya lo ves decir, por los segmentos como los segmentos, incluso en la izquierda, en la izquierda mucho menos, pero más de la mitad, quiere que se haga incluso un referéndum para decir, oye, ¿qué hacemos con esto? Vamos a poner orden. O nos quedamos sin Francia en muy poco tiempo. Bueno, y enfrente de estos partidos soberanistas están los que obedecen a ese monstruo sin cara, sin rostro, que llamamos globalismo. O sea, se ha visto ahora con la toma de posesión del polaco Donald Tusk en su país, que lo ha celebrado la Comisión Europea y la prensa de prestigio española, diciendo que Tusk va a sacar a Polonia del foso de la ultraderecha y la va a devolver a Europa. Bueno, ¿no os acordáis cuando no os acordáis las risas que podíamos echarnos mirando para atrás cuando ganó Biden y nuestros políticos españoles diciendo el mundo respira más tranquilo? ¡Caramba! Sí que respirará tranquilo el mundo. ¡Caray! La prensa de prestigio. Me gusta la forma porque me recuerda... Prensa de calidad. Porque me gusta lo de prestigio, porque me recuerda al Prestige. Completamente. Señores, última pausa de la publicidad. Hay que hacerla sí o sí. Y nos queda hablar de un tema muy importante, que tiene mucha vinculación también con esto. Dentro de esa histerización progresiva del poder, lo que estamos viendo en todo el espacio de Occidente es una creciente tendencia a la marginación de cualquier expresión cristiana en la vida pública. Hemos tenido al FBI persiguiendo a los militantes católicos. Hemos tenido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea amparando leyes que prohíben portar símbolos religiosos, una cruz, en fin, en un espacio público. Hemos tenido en Francia la desdichada circular Darmanin que permite cerrar academias cristianas, una que se llama así, Academia Cristiana. Ojo con el asunto que es serio. Antes de irnos, recomendación muy importante. Regalo de Navidad. Te voy a contar tu historia. Mire usted por dónde hoy, más necesario que nunca. Toda la historia de España, desde Atapuerca hasta la primavera del 23, que es cuando se entregó, aquí contada por José Javier Esparza, que soy yo y que es un regalo de Navidad fantástico. Así, sobre todo para el cuñado ese que está pensando usted. Publi, y a la vuelta vemos esta otra cuestión. Recta final del Gato al Agua, y en este cuartito de hora que nos queda más o menos vamos a contar un tema que hay que contarlo, que una vez más poca gente le está haciendo eco de esto, pero es extremadamente preocupante y tiene que ver también con todo lo que hemos hablado esta noche, tanto de sustitución demográfica, ¿verdad?, como de sustitución cultural, como de destrucción de la cultura autóctona para cambiarla por otra cosa diferente, y es la presión sobre los cristianos de a pie. Y hemos tenido muchos ejemplos, tantos ejemplos al mismo tiempo que, como decía el agente Cooper de Twin Peaks, esto es una nota para boomers, cuando dos acontecimientos relacionados con un mismo caso aparecen simultáneamente, hemos de prestar la máxima atención. Y en este momento son 4, 5, 6, 7 acontecimientos. Oiga, algo querrá decir Miguel Gutiérrez. Europa está empeñada en desprenderse de sus raíces cristianas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la prohibición del uso de símbolos religiosos en la administración pública es lícita. El Ayuntamiento de Ans, en Bélgica, puso como normativa la estricta neutralidad en la vestimenta, es decir, prohibía mostrar cualquier signo que demostrara convicciones religiosas. Una de las trabajadoras, que iba vestida al trabajo con pañuelo islámico, lo llevó hasta el TJUE, que ha dado la razón a la administración. Así se da vía libre a prohibir todos los símbolos religiosos a los trabajadores en los entes públicos. El tribunal no ha hecho distinción, lo mismo le da una cruz que un hijab. La sentencia podría afectar en mayor medida a los cristianos, ya que el cristianismo es una religión con profundo simbolismo, mientras que el Islam rechaza las imágenes y los símbolos. Además, los musulmanes podrían esquivar esta censura al argumentar que el pañuelo, el velo o el burka son en realidad parte de sus costumbres y no de su religión. Echa la ley, echa la trampa. Mientras tanto, en Francia, el gobierno de Macron carga contra las instituciones católicas. El Ministerio del Interior iniciará un procedimiento de disolución contra el ente Academia Cristiana por presuntos llamamientos al odio y a la discriminación. La realidad es que es una suerte de think tank y centro de actividades de corte conservador. El Ejecutivo francés se preocupa más por el conservadurismo que por la violencia racial de los inmigrantes contra los franceses o por los ataques islamistas al grito de Allahu Akbar.
En España es el PSOE el que decide si se puede rezar en la calle o no. Se ha hecho popular el rezo del Rosario en la calle Ferraz, frente al santuario del Inmaculado Corazón de María. Un rezo que no ha sido permitido por la policía, que ha identificado y multado a los convocantes. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha avalado la decisión de la delegación del Gobierno de prohibir la convocatoria de rezos, alegando que la petición que se hizo para los 3 últimos días de noviembre no se ajustaba a los plazos ordinarios. La prohibición podría suponer la vulneración de los derechos de reunión y de libertad religiosa. ¿Por qué se empeña Europa en derribar sus propios cimientos? Bueno, y ya sé que son cosas distintas unas y otras, sí, ya lo sé. Pero a mí me llamó la atención la convergencia y la constatación de que el clima mayoritario es, o sea, A, algo habrán hecho, B, bueno, tampoco es tan grave, C, constato que no me afecta, y no se calibra la importancia desde el punto de vista cultural que tiene una situación de este carácter. Ayer precisamente escribía Pedro en Gaceta sobre el asunto de la Academia Cristiana. Pues sí, es un asunto importantísimo, en mi opinión, como estabas diciendo, porque indica por dónde va el poder. Al poder en Francia, el poder con mayúsculas, pues el poder el gobierno pues puede arreglárselas, no le importa pues que las bandas que salen a quemar coches en Nochevieja, que va a suceder en unos pocos días, no le importa que haya salvajes que acuchillan y degüellan profesores en los institutos, etc. Pero sí le molesta que haya un grupo, como esta Academia Cristiana, un grupo de jóvenes de 30 y tantos años que se organizan después de la Manif pour Tout en 2013 y que todo lo que hacen es enseñar a otros jóvenes a organizarse, a formar grupos, a restaurar cruceros e iglesias en pueblos pequeños, a rezar juntos, a ir a la misa en latín. Esto es lo que el Estado actual, el poder, no puede aceptar. O sea, tan malo es para el poder que unos chicos jóvenes vayan a una misa en latín con un coro que canta en gregoriano. Pues parece ser que sí. Parece Pedro, ser que para el poder, permíteme acabar, Carlos, para este poder malvado, la misa en latín es como el exorcismo para el demonio. Pedro, sí. O sea, la respuesta a tu pregunta es sí. Claro que es lo más peligroso. Naturalmente que es lo más peligroso. O sea, históricamente ha sido lo más peligroso. O sea, el cristianismo ha sido, como contrapeso al poder, lo más eficaz. ¿Por qué? Porque es una religión revelada, ¿vale? En esto se parece al judaísmo y al islam. ¿Qué significa que es una fe revelada? Que que Dios ha hablado y ha dicho unas cosas concretas. Con lo cual, el tirano no puede actuar contra eso, no puede cambiar de opinión. Sí tiene enfrente a unos tipos que están enraizados en una concepción del mundo que incluye también el poder, que incluye también una idea, una teoría de cómo debe comportarse una sociedad, y tiene enfrente eso. Históricamente, bueno, vimos lo que sucedió con el Imperio Romano y luego como vimos lo que sucedió, cómo cambió completamente las sociedades indígenas americanas, y vemos en general que es lo que tiene enfrente el poder siempre, que el gran antagonista de la Revolución Francesa fue la Vendée. Fue la Vendée. No fueron los viejos nobles que luchando por sus privilegios, no. Fueron campesinos, pero que creían. Y eso lo sabe el viejo jacobinismo francés del que es heredero Macron. Lo sabe, tiene esa memoria perfectamente clara. Esa cruz es peligrosa. Se lo han dicho en la logia. Sí. Hay que añadir una cosa interesante, y ojo, porque esto está a punto de pasar en España también, que es que todas estas iniciativas, en el caso de Francia, de carácter tan abiertamente liberticida, se hacen en nombre, por la vía de una circular de Darmanin, que es el ministro del Interior, con el objetivo de autorizar a cada prefecto, que es cada gobernador civil, para entenderlo, ¿verdad?, autorizarle para que prohíba aquellos actos que él cree, ojo, que pueden dar lugar a manifestaciones de incitación al odio o violencia racial. Es decir, el jefe del gobierno de Madrid, ¿vale?, que, cree
si fuera aquí, ¿no? Cree que una concentración de, por ejemplo, el Club de Amigos del Toro puede dar lugar a que aparezca, pues no sé, Carlos Esteban para incitar al odio, ¿verdad? Y entonces puede prohibir el acto y, por supuesto, en su caso, detener a Carlos. ¿Qué ha hecho? Nada, lo van a llevar donde lo lleven, le toman declaración y lo sueltan. Pero este es el nivel, ¿eh? Por eso Eric Zemmour, candidato que fue a la presidencia de la República por el movimiento Reconquista y que, por cierto, sigue creciendo en las encuestas, a pesar de todo, sacaba un tuit enormemente... En fin, bueno, mire esto, el Estado de Derecho para Darmanin no significa poder expulsar a los yihadistas, disparar a los criminales que amenazan a la policía, disolver la Guardia Joven, que es un grupo violento de ultraizquierda, no dejar prosperar a los hermanos musulmanes, sino poder disolver asociaciones pacíficas con un chasquido de los dedos, que es exactamente lo que está pasando en Francia en este momento. Y esta legislación en la que se ampara el ministro de Interior, la legislación de que persigue los delitos de odio y discriminación, es una legislación que se ha fotocopiado en todos los países occidentales, por supuesto, incluida Europa y España. Es decir, lo que tú has dicho, esto, pues don Pedro Sánchez podría hacer lo mismo, podría a través de Marlaska dar una instrucción a los delegados del gobierno para que consideren aquellos que cualquier acto de bla, 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 para prohibir, pues qué sé yo, cantar villancicos. También puede ser un acto que incita a la discriminación, porque está hablando de una familia heteropatriarcal, por ejemplo. Pero vamos, fundamentalmente porque puede molestar a sus vecinos de otras religiones. ¿Qué es lo que se suele alegar en el caso de que cuando se prohíben belenes o cosas así, puede molestar? Bueno, hace unos años hubo una Además, nunca fiebre les molesta, por otra para parte. eliminar de los escudos de determinadas villas y concejos españoles... O clubes de fútbol. O clubes de fútbol, pues cruces o símbolos, cabezas de modos cortadas en el escudo de Aragón, me acuerdo, ahora mismo, mientras hablaba. Ya, bueno, la toma de Granada, por supuesto. La conferencia episcopal lleva años eliminando de cualquier representación de Santiago Matamoros al moro en cuestión, que solían aparecer en la cabeza. Yo en la iglesia a la que voy tiene un Santiago Matamoros. ¿Sí? ¿Tiene cabezas? Sí, tiene. O sea, está cortándole la cabeza a un moro. ¿Y digo que si la cabeza está todavía? No me acuerdo. Mira, tienes que buscar porque suelen estar camuflados. Bueno, eso es lo de menos. En todo caso, es un episodio histórico. Lo demás es el hecho de que el poder, dentro de ese gigantesco muro que sigue construyendo, aparta también todo esto. El resultado final es que lo que está construyendo es una bóveda. Pero van a quedar encerrados dentro. Pero José Javier, es lo que empezaron a construir en 1769. Quiere decir que es que al final es lo mismo. Están haciendo lo mismo. Simplemente no habían acabado la obra y lo están acabando. Hay que ver la fuga de Logan, amigos. Estas Navidades, la fuga de Logan. Es exactamente eso. Una sociedad perfecta que está bajo una cúpula, que se vive de maravilla, eso nos dicen, y que fuera está la barbarie. Y resulta que al otro lado de la cúpula se vive estupendamente. O era un virus, no me acuerdo. Bueno, eso es lo que ellos dicen, el poder, que no me acuerdo cómo se llama, los que tienen los poderosos, dicen, no, es que fuera están los salvajes, hay un virus que mató a la humanidad, hay gente mutante, no sé qué. Y Logan se escapa y descubre que no pasa eso, y no cuento más. No cuentes más porque si no al final luego Logan lo... No, pues está bien. Bueno, la historia es esa, es decir, al final está creciendo un mundo fuera del poder que cada vez es el mundo extramuros. ¿Te acuerdas que empieza a ser más divertido de estar fuera? La derecha extramuros? Bueno, efectivamente, el muro al final lo ha hecho Pedro, como tantos otros, y va creciendo, porque el fin de semana que viene habrá Úsares, el viernes que viene habrá Úsares también, creo yo. A pesar de las fiestas, porque ya será el último del año, por cierto. Igual tenemos que hacer recopilación de cosas importantes que hayamos traído. Le recordamos lo fundamental de hoy y cosas que nos hemos quedado sin ver. No, hoy hemos dado temas muy gordos. Y nos hemos dejado fuera porque no ha dado tiempo lo del PP en Galicia con la ley de género en la educación, de género, bueno, es alucinante. Pero es muy interesante también, ahí hay un pilar que representa una parte muy importante de la sociedad española que tiene que decidir qué quiere hacer. Si seguir representando esa parte de la sociedad, si seguir engañando a esa parte de la sociedad, o si directamente convertirse en luna, en satélite,
¿verdad? Ya un lo poder es, que ya va a ser, ya lo que va a llevar otro. No, no lo es del todo. No lo es del todo, es su historia. Bueno, señores, en fin. A ver, hay que marcharse ya. Bueno, a dormir. Bueno, permíteme un mensaje a nuestros espectadores, sobre todo a los jóvenes. ¿Queréis salvar la nación? ¿Queréis ser contrarrevolucionarios? Sí. Peligroso. Casaos y tener hijos. Creo que Carlos estará a favor. Y si vais a misa donde va Pedro, ya ni te cuento. Tú también vienes de vez en cuando, ¿eh? En realidad, para ser eso, más que ser contrarrevolucionario, ahora es ser revolucionario directamente. Sí. Y sobre todo, es que esta manera de ser contrarrevolucionario. Ser esteta. Por eso somos contrarrevolucionarios y por eso no somos conservadores, ¿verdad? Bueno, porque señores, ya no es cuestión de conservar. Don Pedro Fernández Barbadillo, don Carlos Esteban, muchas gracias a los dos por estar esta noche aquí. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias a nuestro maestro Augusto Ferrer Dalmau y a nuestra madrina Paz por este nuevo USAR. Y que descansen, que el lunes habrá más gato al agua.